Hola, buenos días, tardes o noches, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Continuamos con Mi discípulo murió otra vez. Capítulo 151. Rumbo a Advent Cloud Sala. Momentáneamente, Mosh Yanxian mostró una cara de decepción. Como era de esperar, ¿no iba a ayudarla? Eso es cierto. ¿Cuántas personas tenían antecedentes simples entre las deidades que ascendieron? ¿Cómo podría alguien extender sus amables manos porque de a pocos palabras de su... Él era ya extraño evento para que él le salve la vida? Ella suspiró y justo cuando estaba a punto de darse por vencida, de repente, se escuchó un fuerte golpe desde la puerta. Una figura humana fue arrojada al interior de la habitación. Cayó al suelo y rodó dolorosamente. Mosh Yanxian se sorprendió y luego miró más de cerca. ¿Es tú? Él era de hecho eso espiritual monstruo cual abusó de ella antes. En aquel entonces, ella resultó herida y, añadiendo que quería saber quién era la persona detrás de todo esto, fingió ser capturada por él. Quien hubiera sabido que en lugar de atraer al autor intelectual, ella fue salvada por una pequeña deidad que pasó por allí. ¿Por qué el mayor conocería a esta persona e incluso lo traería aquí? ¿Podría ser para ayudarla? Una ligera intención amarga pero alegre. Brilló pasado Mosh Yanxian ojos. Él pareció como eso, señor, era no completamente cruel. Como era de esperar, aquellos que son capaces de actuar normalmente se complementarían con información imaginativa en sus propias mentes. Cuando Zhu Yao salió, simplemente se dio cuenta de que Goudan estaba durmiendo junto a la puerta. Por lo tanto, ella casualmente le dio una patada. Ella tenía a admitir, el frío y poderoso expresión paquete fue realmente útil. Anteriormente, incluso se preguntaba cómo debería hacer que la deidad femenina hablara sobre la información sobre las personas que la perseguían, para poder deducir quién era la persona que apareció en el salón divino del rayo. Ella nunca esperó que, sin siquiera pronunciar una sola palabra, esa mujer haría informar claramente ella de él toda la situación así. No era de extrañar que su maestro a menudo tuviera una expresión fría, y no era de extrañar que el maestro del salón usara una expresión tan fría y poderosa. Serio expresión como bueno. Minnesota próximo tiempo, vamos intentar inclinación su rostro 45 grados hacia el cielo. En este momento, el asunto más importante que teníamos entre manos era encontrar la figura clave, Niu Ran, y descubrir a quién había ofendido, Causado su esposa a ser perseguido después por cuchillos el momento. Ella ascendió. Sin embargo, si Mosh Yanxian fuera llevado con ellos en su viaje, dejando de lado el hecho de que la propia Zhu Yao era simplemente una deidad profunda promedio que podría ser instantáneamente delicado apagado por una arriba promedio oro deidad, eso perro huevo ni siquiera podía considerarse una deidad. Trayendo a estas dos personas al mismo tiempo, olvídate de protegerlas, ella misma también sería arrastrada al desastre. Sin embargo, Zhu Yao realmente se preguntó cómo Mosh Yanxian la reconoció como alguien confiable. ¿Podría ser por mirarla a la cara? Como era de esperar, la máscara fría y poderosa fue dominada. Había mirado el rostro que tenía después de transformarse en hombre. Era muy familiar, porque se veía exactamente igual que el pasado Soy South. Sintió que este pequeño Realm Spirit solo estaba tratando de evitar algunos problemas y le daba pereza hacerle una cara completamente nueva. No fue de extrañar que cuando Mosh Yanxian la vio, parecía como si estuviera mirando a un extraño. No había ni la más mínima similitud entre sus formas masculina y femenina. Justo cuando Zhu Yao se preocupaba de cómo protegería a Mosh Yanxian, quien sabía que el segundo día, en realidad sacó a reducir el tema de la disolución por su cuenta. Lo he pensado bien. No tengo ningún fundamento en el reino superior. Si realmente hay alguien que realmente desea ponerme en mi lecho de muerte, entonces, no importa a dónde corra, lo hará. Ser inútil. La expresión de Mosh Yanxian fue excepcionalmente firme. Durante mucho tiempo había mantenido esa expresión gentil y frágil suya, como si ella sabía eso él era inútil contra Zhu Yao. Entonces, y primero deseo ser aceptada en el salón de la nube de Adviento del Este, antes de buscar a mi esposo nuevamente. Con la protección de una secta, incluso si la gente en la oscuridad quisiera actuar contra mí, todavía se opondrían un poco a la idea. De hecho, este fue un buen plan. En los 4 continentes del reino divino, el salón de la nube de Adviento del Este era el más fuerte. Gracias, mayor, por su gracia salvadora. Mosh Yanxian le hizo una fuerte y sólida reverencia, sin embargo, ya no hizo ningún comentario sobre pagarle a Zhu Yao ni nada parecido. Esta pequeña deidad se despedía. Zhu Yao asintió. Así, Mosh Yanxian se dio la vuelta, convocó su espada divina y se elevó en el aire. Sin embargo, Goudan a un lado, miraba a la hermosa mujer alejándose gradualmente con ojos llorosos. Deja de mirar. Incluso si miras, ella todavía no será tuya. Zhu Yao aumentó su mano, y dio abofetada a su cabeza. Eso persona ya está casado. ¿No escuchaste que ella va a encontrar su propio marido? Ella realmente no sabía cómo él escuchó encontrar a su propio marido, en encontrar una pareja de practicantes. Jefe con par de llorosos ojos, eso era acerca de a verter fuera, Goudan sollozó. Ella realmente me gusta. La comisura de los labios de Zhu Yao se torció. ¿De verdad encontraste el amor verdadero interpretando al rufián? Olvídalo. Vos te presentará a más chicas hermosas en el futuro. ¿En realidad? De Goudan ojos brilló. Por supuesto. Zhu Yao le dio unas palmaditas en el pecho para garantizarlo. Te garantizo que cada uno de ellos es más hermoso que ella. Hay no necesidad para eso, mis estándares no lo son alto. Goudan rayado su cabeza, y se rió entre dientes. Como largo como ella es a pequeño, más bonita que la jefa, estoy bien con su. El infierno. Zhu Yao le envió una patada. Quédate soltero hasta que estés muerto.
Con el corazón roto hombre haría no escuchar a razones. Alguna vez desde que Mo Xiangxian se fue, Goudan había estado severamente deprimido, dejando grandes suspiros frente a Zhu Yao todos los días. Después tomando a paso, jaja. Después tomando otro paso, Después continuó con otro paso, Suficiente. Zhu Yao estaba tan irritada que quería voltear una mesa. En el pasado, ¿por qué no sentía que, además de ser estúpido, Goudan también era tan irritante? Si no fuera por el hecho de que no podía estar muy lejos de él, definitivamente lo habría enviado a Marte. No es solo mirar. Para Mo Xiangxian. Nosotros voluntad cabeza afuera ahora, ¿es eso suficiente? Realmente no se podía razonar con un hombre con el corazón roto. En realidad, después de una sacudida, Dogex se puso en cuclillas frente a ella, lo único que faltaba era un wow. Con picazón en las manos, Zhu Yao le dio una bofetada. ¿Entonces? ¿No vas a liderar el camino? Ella no sabía en qué dirección fue al Advent Cloud Hall. Está bien. Al instante, Goudan salió alegremente por la puerta y voló hacia el frente. Volando sobre su espada, Zhu Yao la siguió lentamente. Ella había planeado seguir a Mo Xiangxian al Advent Cloud Hall en primer lugar. Su maestro y Sesame todavía estaban atrapados en el espacio dimensional, si podía encontrar a la persona que los atacó en Lightning Divine Hall en aquel entonces existía la posibilidad de sacarlos antes. En este momento, todas las pistas estaban principal arriba a Mo Xiangxian, entonces él era natural para Zhu Yao para seguirla. Sin embargo, ella podría no abiertamente cabeza encima juntos, como él sería fácilmente expuesto entonces. Después todo, el enemigo era ocultación en él, oscuridad, mientras ella estaba al aire libre. Sería malo golpear la hierba y ahuyentar a la serpiente. Por lo tanto, quiso esperar unos días a propósito. Sin embargo, Doge, este cerdo compañero de equipo, era simplemente demasiado irritante. Afortunadamente, ella prevenido a él ayer no a revelar el hecho de que ella era la deidad femenina que salvó a Mo Xiangxian en el bosque en aquel entonces. Los dos volaron hacia el este durante exactamente mediodía, sin embargo, todavía no podían ver ni siquiera la sombra del Advent Cloud Hall. Goudan, sin embargo, de repente dio un giro y, en cambio, voló hacia el oeste. ¿No tú decir el Adviento Nupe Sala es en el este? ¿A qué se debe el repentino cambio de dirección? Jefe, parece que no eres consciente de esto. Explicó Goudan. El Advent Cloud Hall controla todo el continente oriental y sus discípulos están en todas partes. Si uno desea ingresar a la secta, primero es necesario registrarse en las distintas provincias. Después de pasar las pruebas, uno podría ingresar al Advent Cloud Hall. Pareces saber mucho, ¿eh? Zhu Yao lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué pasó con haber adquirido forma humana recientemente? Jejeje. La hermana pequeña Xiangxian dijo que quería ir al Advent Cloud Hall, así que he estado preguntando al respecto en la ciudad divina. ¿Estás incluso vocación su por su dado nombre ahora? Incluso he oído que estas provincias están situadas en tierras donde las puertas celestiales se abren cuando los cultivadores de los pequeños mundos del reino inferior ascienden. Mientras sean practicantes humanos que ascendieron a deidades, la mayoría de ellos elegirán ingresar al Salón de la Nube de Adviento. Entonces estas provincias eran todo meramente configuración a convenientemente atraer gente talentosa. Luego, Goudan le dio algunos conocimientos básicos más sobre el reino divino. Solo ahora Zhu Yao sabía que, además de las fuerzas de los 4 continentes diferentes, estaba la corte Escateralas, que fue creada en su totalidad por deidades errantes, que eran reacio a unirse cualquier facción. Esta era también la razón por la cual había 5 grupos de personas que representaban las diversas facciones en aquel entonces en Lightning Divine Hall. El dispersión pobre de mi corte hizo no tener mucho restricciones metido sobre sus discípulos. Aparentemente cada uno de ellos fue dejado en manos de su propio dispositivos, y gente haría solo ocasionalmente aparecer cuando había asuntos importantes. Eran como los practicantes errantes en el reino inferior, sin embargo, los practicantes errantes en el más bajo reino completamente hizo no pertenecer a ninguna organización o regulación. El Scateralas Gour simplemente obtuvo una fuerza vinculante adicional a partir de una promesa. Y en todo el reino divino, además de los practicantes humanos que ascendieron desde el reino inferior, había varios monstruos espirituales que despertaron su conciencia espiritual. Como Goudan y Mush Mush. Debido a que el reino divino estaba lleno de energía divina en cada rincón, era extremadamente fácil para los objetos del reino divino verse afectados por la energía divina y despertar su conciencia espiritual. Mientras hubieran despertado su espiritual conciencia, ellos harían tener el calificaciones para cultivar. Después de que el cultivo de un monstruo espiritual mejoró, no tuvieron que sufrir la agonía de las tribulaciones del rayo. Sin embargo, el cultivo de monstruos espirituales fue extremadamente difícil y requieren un periodo de tiempo extremadamente largo para hacerlo. Especialmente para la mayoría de los monstruos espirituales, debido al predespertar de su espiritual conciencia, su sabiduría y los procesos de pensamiento no podían compararse con los practicantes humanos que habían vivido durante varios miles de años en el reino inferior. Debido a estas deficiencias, incluso si su nivel de cultivo aumentara astronómicamente, todavía no serían rival para los practicantes humanos. Era muy común que espiritual monstruos a despertar su espiritual conciencia en el más alto reino, y sus números eran generalmente doble de los practicantes humanos. Por lo tanto, los monstruos espirituales valían aún menos. Al igual que el edificio de calabaza, sandía y caña de azúcar que llenaba la ciudad divina que vio antes, en realidad, todos ellos eran los verdaderos cuerpos de monstruos espirituales que habían despertado su conciencia espiritual durante mucho tiempo.
Cuando Zhu Yao recordó que una vez había permanecido en el estómago de un monstruo espiritual, instantáneamente se sintió un poco incómoda. Todos los practicantes humanos y monstruos espirituales en el reino divino residen en los 4 grandes continentes, pero todavía había otros lugares además de los 4 continentes. Lejos de los continentes, estaba el continente virtual espíritu. La cantidad de superficie cubierto por ese lugar era más grande que el 4 grandes continentes en tamaño total. La razón por la que ese era el lugar era incluso más increíble, era porque él era el territorio de inmortales demoníacos. El así llamado demoníaco inmortales, eran demoníaco ganado del más bajo reino cual en bancarrota a través de en el 10º rango. Se sometió a iluminación tribulación y ascendió. La fuerza de las bestias demoníacas era más fuerte que la de los practicantes humanos en primer lugar, y para ser capaces de ascender al reino superior, ellos harían ser incluso más resistente a cierto grado. Incluso los inmortales demoníacos que acababan de ascender al reino superior poseían un poder más fuerte que una deidad profunda. Los practicantes humanos y las bestias demoníacas estaban en un estado de oposición interminable en el reino inferior, y la situación no era mejor en el reino superior. Sin embargo, los practicantes humanos poseían la ventaja en el reino inferior, mientras que en el reino divino, evidentemente, el poder de los inmortales demoníacos era más fuerte. Aunque los dos estaban separados por tierra, ocasionalmente habría pequeños conflictos. Con la adición de monstruos espirituales, los practicantes humanos tenían la ventaja en número, pero los inmortales demoníacos tenían la ventaja en términos de fuerza. Hoy, y voluntad puñalada tú. Y voluntad dar tú a barra oblicua mañana entonces. Semejante conflictos continuados sin cesar. Simplemente caminando por la ciudad, Zhu Yao escuchó sobre varios monstruos y deidades discurso acerca de asuntos con respecto a los inmortales demoníacos. Cada uno de ellos rechinaba los dientes y tenía expresiones que parecían querer dar a ellos a paliza entonces gravemente. Sin embargo, sin cualquier excepciones, el divino practicantes eran incapaz de ganar alguna ventaja sobre ellos. Parecía que la relación entre las dos partes era realmente mala. Sin embargo, todos tenían el mismo enemigo contra el que luchar ahora, entonces, ¿por qué los 4 grandes continentes no trabajaban juntos para combatirlo y, en cambio, luchaban entre ellos? Zhu Yao, Ons eran una vez bestia, rizado sus labios con pensamientos de regresando en el dimensional espacio a dejar afuera algunos vapores al demoníaco e inmortal sésamo. Ustedes pueden dejar de desafiar a los practicantes divinos ahora, en cualquier caso, con solo pelear entre ellos, lo más probable es que todo termine tan bien. La provincia que eligió Goudan era muy animada. Se decía que había varias puertas celestiales de docenas de mundos pequeños congregados aquí. De ahí que las calles se llenaran de gente. Finalmente lograron llegar al punto de registro, solo para darse cuenta de que el lugar estaba lleno de varios tipos de verduras. Así es. Había rábanos, repollos e incluso una cebolla verde haciendo cola frente a ellos en el punto de registro. Zhu Yao ni siquiera recuperó el sentido durante un largo tiempo. Con una sola mirada, lo que llenó su visión fueron varios tipos de monstruos espirituales. Los únicos que mantuvieron sus formas humanas fueron solo Zhu Yao y Goudan. De repente tuvo la sensación o ella tenía estado transportado en el mundo de plantas contra zombies. Los dos eran zombies y el suelo estaba lleno de plantas. ¿Saldría disparado un guisante de alguna parte? Oye, señorita. Alguien le dio unas palmaditas en el hombro. Cuando Zhu Yao se giró para mirar, vio un gigantesco guisante. Zhu Yao reflexivamente dio un paso atrás. En realidad no le vomitaría guisantes, ¿verdad? Capítulo 152. Reunión de viejo amigos. El Peapod señaló la cola de enfrente y se lo recordó amablemente. Apurarse y devolver a su original forma. Eso de esta manera, será más conveniente para las grandes deidades someterse a su registro. Ah. Zhu Yao quedó en blanco. No es necesario. No quería volver a convertirse en Jade. Al ver que no estaba dispuesta, el Peapod no continuó persuadiéndola y hizo cola detrás de ella de manera seria. Goudan luego explicó a un lado. Una gran cantidad de monstruos espirituales deseaban ingresar al Advent Cloud Hall, por lo que, para facilitar el registro, todos regresarían a sus formas originales para acelerar el proceso de registro. Para evitar confusiones, los que hacían cola aquí eran básicamente todos vegetales. Al otro lado había incluso un zoológico. Zhu Yao giró la cabeza y, a través de la puerta entreabierta, miró hacia el otro lado. Como él había dicho, era una habitación llena de animales. Allí se podía encontrar de todo, desde gallinas, patos, grullas hasta conejos. Parecía que el salón de las nubes de Adviento era bastante popular, vidente eso entonces mucha gente deseado a ingresar él. Entonces, ¿qué pasa con los practicantes humanos? Zhu Yao no pudo evitar preguntar. ¿Por qué los practicantes humanos necesitarían registrarse? Mientras estén dispuestos, pueden ingresar a la secta. Entonces eso es el caso. Zhu Yao y Goudan hicieron cola durante exactamente 4 horas, antes de su vueltas vino. El uno en cargo de registro era un deidad de la tierra, y evidentemente, en realidad no estaba prestando atención. ¿Hacer tú tener a nombre? Sí, gran deidad. Me llamo Li Goudan. Dogier respondió con orgullo. El tierra de la deidad mano pausado, y él incluso desperté arriba de su somnolencia. Levantó la cabeza y lanzó una mirada extraña de Goudan. Este nombre era realmente demasiado. Zhu Yao silenciosamente miró lejos. ¿Qué su original forma? Oh, soy un flecha. Ese hombre una vez más le dio una mirada extraña, y Dogier una vez más levantó la cabeza con orgullo. El esquina del tierra de la deidad labios tembló, como él grabado en la lista de deidades.
Luego, miró hacia Zhu Yao al atrás. Próximo. ¿Nombre? Zhu Yao vaciló por un momento. Dado que está ocultando su identidad, naturalmente no debería revelar su nombre taoísta. Al ver que ella no hablaba, Goudan respondió en su nombre. Estoy junto a ella. Ella es hasta yo. Zhu Yao lo golpeó contra la mesa. Hasta tu hermana. Estás hasta que se te rompa la garganta. Oh. Y tener el apellido Zhu. Zhu, correos. Ella simplemente no quería usar la palabra Jade en su nombre, y su apellido original Zhu en realidad no importaba. La deidad de la tierra los miró a los dos con extrañeza. ¿Forma original? Oh, Jade. Solo entonces hizo él descuidadamente registro él abajo en el deidades lista. Sin embargo, Goudan le dio varias miradas extrañas. Aunque podía sentir que Zhu Yao no era una practicante humana, nunca había pensado que ella era en realidad un trozo de jade. No era de extrañar que ella le propinara golpes tan dolorosos. Después de que los dos se registraron exitosamente, los llevaron a una habitación. En esa habitación, solo había 4 monstruos espirituales, y todos eran vegetales. Después de mirar más de cerca, estaba ese guisante de antes. Aparte de él, había una zanahoria, un ajo y un repollo. En el momento en que llegaron los dos, alguien lo sacó. Después incontable vueltas, ellos de hecho llegó en a dominio lleno de agua. Frente a ellos había un océano plateado sin límites. Algunas personas quedaron dispersas a la orilla del océano. Después de mirar más de cerca, eran un conejo y una comadreja. La deidad de la tierra que los trajo sacó un barco de papel. El barco de papel rápidamente creció más grande, y no a momento más tarde, él transformado en un barco enorme en el que podían sentarse docenas de personas. Sube al barco. Dijo la deidad de la tierra a los animales y vegetales presentes. El Advent Cloud Hall ha pasado este dominio de agua. Mientras llegue al otro extremo, su primera prueba de ingreso se considerará aprobada. ¿Subir juntos al barco? Zhu Yao quedó en blanco. ¿Incluidos esos 2 animales? ¿No ocurriría algo así? Esos varios verduras evidentemente convertirse nervioso, como ellos miró el uno al otro. Hey. Ese conejo de ahí, ¿puedes contenerte? ¿Puedes dejar de babear mientras miras esa zanahoria? Gran deidad, ¿realmente vamos a subir al barco junto con ellos? ¿Hay algún otro? La deidad de la tierra que nos guió, miró fríamente a los vegetales. ¿Qué pasa con todas esas tonterías? Si no quieres subir al barco, puedes optar por no hacerlo ahora. Las verduras instantáneamente se callaron y obedientemente subieron al bote. Sin embargo, los ojos de ese conejo se pusieron aún más rojos. La única que estaba tranquila era esa comadreja. Simplemente entrecerró los ojos hacia el conejo, antes de retraer instantáneamente la mirada y levantar su afilada boca en alto. Después de subir a bordo del barco, todos regresaron conscientemente a sus formas humanas. Solo entonces Zhu Yao pudo ver claramente los géneros de estos animales y vegetales. El guisante, el ajo y la comadreja eran 3 hombres jóvenes, mientras que la zanahoria y el repollo eran 2 señoritas. Inesperadamente, el conejo en realidad era gordo, su estómago era tan grande que incluso cabía en una piscina. Sus ojos seguían mirando a la pequeña dama zanahoria, sin pestañear. La atmósfera era especialmente tenso. Vamos a llegar a conocer unos a otros. El joven Peapop se puso de pie y dijo con una expresión amistosa. Me pregunto cómo debería dirigirme a todos. Cuando alguien rompió el hielo, el resto de la gente también soltó suspiros de alivio. El conejo tragó saliva. Soy Ruitei. Amarillento. El comadreja respondió después. El zanahoria dicho. Soy pelirrojo. La expresión de Zhu Yao se oscureció. Blanquecino, amarillento y pelirrojo. Estos nombres se dieron de manera demasiado descuidada, ¿verdad? Es como si el próximo se llamara Kabi. Soy llamado taxista. El repollo pequeño dama permaneció arriba. Zhu Yao instantáneamente se sintió congestionada en su corazón. ¿Ustedes se entregaron semejante descuidado nombres, hacer su padre saber acerca de, a ellos? En un instante, sintió que estos monstruos espirituales no solo no tenían altos niveles de cultivo, sino que su inteligencia tampoco era excelente. Miró en silencio a Doggett que estaba a un lado. Muy bien, el nombre de esta persona tampoco era realmente sofisticado. Un instante después, todos los animales y vegetales habían dicho sus nombres, y llegó el momento de los turnos de Zhu Yao y Goudan. Goudan se dio una palmada en el pecho con orgullo y dijo en voz alta. Soy Li Goudan. En el momento en que bajó la voz, Zhu Yao instantáneamente sintió que las miradas de todos los monstruos espirituales se habían concentrado en Goudan. Este idiota, no importa cuán pobre sea tu nombre, no deberías simplemente rendirte. Mira, como era de esperar, ahora estás siendo despreciado. Semejante a bien nombre. ¿Eh? En un instante, todo de verduras y animales vino reuniéndose hacia él, y miró a Goudan con miradas de adoración. Su nombre es de hecho hecho de 3 chino caracteres. Así es, al igual que esas grandes deidades. Hermano Li, ¿cómo se te ocurrió este nombre? Incluso tienes un apellido. Tu nivel de cultivo debe ser muy alto, ¿verdad? Zhu Yao, hay algo equivocado con esta escena, ¿verdad? Jejeje, es más o menos. Goudan se rascó la cabeza un poco avergonzado. Recibí mi nombre del jefe. Extendió su dedo y señaló a Zhu Yao, quien durante mucho tiempo había sido expulsado de la multitud. En un instante, todas sus líneas de visión se volvieron hacia Zhu Yao uno tras otro. Zhu Yao reveló el nombre que se le ocurrió. Me llamo Zupo. En un simple instante, los ojos brillantes de la multitud, que estaban llenos de expectativas, se extinguieron después de un solo chisporroteo. ¿Qué? ¿No es el justo 2 chino caracteres como bueno? Y aquí el pensamiento eso su nombre haría ser mucho mejor.
Eso es bien. Él debería tener 4 chino caracteres, ¿bien? ¿Cómo podría determinarse la calidad de los nombres según la cantidad de caracteres que tuvieran? ¿De dónde aprendieron todos ustedes sus estándares estéticos? Ah. Realmente deseo tener un nombre tan hermoso como Li Goudan, dijo el espíritu del conejo con una mirada ebria. La multitud de vegetales y animales resonó al unísono, mientras continuaban mirando al estudiante huevo perro con miradas de adoración. Zhu Yao. Justo como era este nombre hermoso. Dejando afuera a Suspiro, ella decidido a no cuidado acerca de estos monstruos espirituales que tenían un sentido estético irregular. Zhu Yao se dio vuelta y le preguntó a la deidad de la tierra quien los guiaba y estaba parado en la orilla. Gran deidad, ¿puedo preguntar cuándo podemos partir? La deidad de la tierra guía se giró y la miró. Como si hubiera visto a través de su cultivo de la deidad profunda, no la menospreció como el resto de los monstruos espirituales. Compañero deidad, no hay necesidad de apresurarse. A tu grupo todavía le falta una persona. Una vez que todos hayan llegado, podremos partir. ¿Falta una persona? Justo cuando estaba aclarando, de repente escuchó sonidos resonantes de Boeing no muy lejos de ellos. Incluso la tierra misma estaba temblando. Él es aquí. El tierra deidad dicho. No lejos, a circular en forma de pilar objeto era actualmente, corriendo un salto a la vez. Con cada salto, se levantaba una gran cantidad de tierra en el aire. Después de una mirada más cercana, en realidad era un hongo de color blanco puro. Mush mush. Zhu Yao podría no ayudar pero gritar afuera. El champiñón en blanco. Levantamiento su champiñón gorra, él miró hacia el barco. Después de evaluarla por un momento, la tapa del hongo se inclinó y él gritó. Boer. Oh, ¿qué pasa con esta sensación de tener una reunión después de los 16 años? Como si hubiera confirmado su identidad, el hongo respiró con fuerza y saltó al barco. Auge. El piso del bote era penetrado con aplastar. Todos. Boer, eres tú. Me costó mucho encontrar tú. El hongo se empujó a sí mismo y luego se abalanzó sobre él. Como aunque él era entonces entusiasmado, él podría solo expresarlo con un abrazo. Con una rápida coordinación ojo-mano, Zhu Yao se alejó instantáneamente. Ya se había hecho un agujero en el barco, si ella fuera aplastada debajo de él, ¿no se convertiría en un trozo de pastel de carne? Mush mush, ¿por qué estás aquí? Para encontrarte. El hongo la miró con ojos llorosos. ¿Materializaste tu forma humana? Midió a Zhu Yao con sorpresa, antes de asentir satisfactoriamente con su gorro de hongo. Nada mal. Como era de esperar del espíritu de Jade que se había quedado conmigo. Solo materializaste tu forma humana un poco más tarde que yo. ¿También puedes materializar tu forma humana? Solo habían pasado unos meses desde la última vez que se vieron. Nada mal. Por supuesto. El hongo tenía una mirada orgullosa. Mi cultivo tiene mejorado por enorme cantidad. Eso es bien, ¿dónde? Hizo tu ir. Y buscado el bosque entero, todavía, y era todavía incapaz para encontrarte. Este es a largo historia. ¿Qué pasa con ustedes dos? Justo cuando Zhu Yao estaba a punto de explicar, fue interrumpida por la deidad de la tierra en la orilla, cuyo expresión tenía oscurecido. Por destruyendo el bote, ¿hacer ustedes no quieren ir al Advent Cloud Hall? Solo entonces Zhu Yao se dio cuenta de que este no era el momento de recordar. Después de darle al hongo una mirada de hablaremos de ello más tarde, se dio la vuelta y se disculpó con esa deidad de la tierra. Gran deidad, por favor perdónanos. Mi amigo y yo estábamos simplemente demasiado entusiasmados con nuestra gran reunión. Incluso si estás emocionado, no puedes simplemente destruir el barco. La deidad de la tierra todavía tenía una expresión furiosa. Repararé el barco ahora. Zhu Yao realizó un arte de restauración, restaurando rápidamente el agujero roto que hizo Mush Mush. No incluso a soltero cicatriz podría ser visto del dañado lugar después de la restauración. Sin embargo, solo entonces la expresión de la persona se vio un poco mejor. Él aún movido su labio pequeño. ¿Lo era él no discurso en consideración del cultivo de la deidad profunda de Zhu Yao? Él fuerte gritó. Tu gente poder salir ahora. Luego, el barco se deslizó automáticamente hacia las aguas, viajando hacia el océano sin límites. El champiñón entonces vino saltando hacia su. Porque de su enorme cifra, cada soltero uno de su rebotar haría causa el barco temblará 3 veces. Después de rebotar 2 o 3 veces, logró extraer todo el odio de todo el barco lleno de animales y vegetales. Espíritu de Jade, déjame decirte sin embargo, todavía estaba inconsciente de lo que lo rodeaba, ya que toda su figura en forma de hongo estaba llena de la emoción de poder verla de nuevo. ¿Por qué no tú primero de volver a su humano forma? Has mejorado tu cultivo, pero no renuncies a tu inteligencia, oye. ¿No ves que el conejo ya no mira la zanahoria, sino que ahora te mira a ti con baba en los labios? El hongo quedó en blanco, revelando una mirada de extrema desgana. Después de dudar por un momento, dijo. Muy bien, entonces te permitiré ser testigo del heroísmo y el poder de mi forma humana. El hongo cerró los ojos y hizo circular la energía divina por su cuerpo. Un brillo blanco emitido desde su cuerpo, envolviendo todo el hongo en su interior. Su gigantesca figura también comenzó a encogerse y, gradualmente, materializó una figura humana. Después de un momento, el resplandor blanco disminuyó lentamente. Y el rostro eso era reveló. Zhu Yao simplemente sintió un temblor en su corazón, mientras abría ferozmente los ojos. Este es imposible. El chino nombres del verduras y animales solo tenga 2 caracteres en mayoría. Amarillento, Wang Wang, etc. En Leyenda del Cóndor Héroes, Guoer y su tía estuvieron separados durante 16 años en un momento. Capítulo 153. ¿Ons poco minalgas?
El mush mush era un hongo que seguía muy bien las reglas. Cuando abrió los ojos por primera vez, ya estaba en ese bosque. Al principio, todavía había muchos otros hongos a su lado, ya que llenaban el terreno debajo de un enorme árbol. Por la mañana comía rocío y por la noche tomaba el sol bajo la luz de la luna. Su vida podría considerarse muy sabrosa. Desafortunadamente, los otros hongos no sabían hablar. Él era el único que era diferente. Por lo tanto, hasta cierto punto, esto le hizo sospechar de sí mismo si en realidad había crecido de manera irregular. Entonces, el hongos bajo el árbol eran continuamente comido por otros animales pequeños, y él era el único que quedaba. De ahí que en su incontable días de ocio, él entonces tenía un adicional asunto: frustrarse, y eso no se debía comer. Cada noche, antes de dormir, siempre tenía que cantar como tal. Se desconocía si realmente era efectivo, pero a medida que pasaban los años, incontables lotes de hongos eran crecido y comidos uno tras otro junto a él. Sin embargo, él seguía siendo el único que seguía plantado allí. Hasta el día en que finalmente pudo abandonar ese pedazo de tierra, comprendió que podía hablar. Y fue porque se había convertido a espíritu, eso aquellos regular animales eran básicamente incapaz de comer a él. Conocimiento, eso él hizo no tener un irregular crecimiento. El hongo estaba muy feliz. Sin embargo, en el bosque todavía no podía encontrar una persona con quien hablar, lo que lo llevó a sentirse muy solo. Hasta que un día, un trozo de espíritu del rock cayó sobre su casa. Finalmente, allí era alguien él podría conversar con. El hongo era muy feliz, como él habló con el roca espíritu todo de él, cosas que había acumulado durante varios miles de años. El espíritu del rock era un muy buen oyente. No importa cuánto tiempo pasara hablando, ella seguiría escuchando pacientemente. Por supuesto, esto podría deberse al hecho de que ella no podía moverse, pero el hongo sintió que, además de beber rocío y disfrutar del sol, a la luz de la luna, esos fueron los momentos más agradables de su vida. Sin embargo, días como este no duraron mucho. Esa deidad femenina que alimentar en hongos apareció. Roca Espíritu dijo a él eso la llamaban pequeña perra, e incluso lo había ayudado a pensar en un plan para perseguir a esa deidad femenina. Desafortunadamente, este plan fue llevado a cabo por esa deidad femenina llamada pequeña perra. El hongo estaba realmente preocupado de que se lo comieran, pero nunca alguna vez hizo él esperar eso. El pequeño de perra objetivo no fue él, sino el espíritu del rock. Entonces, lo que a los humanos les gustaba comer no eran hongos, sino rocas. ¡Qué aterrador! En el momento clave, la pequeña perra se asustó por el celestial iluminación pernos. Él ansiosamente fue a esconder de los relámpagos celestiales, sin embargo, había dejado caer descuidadamente el espíritu de roca. Había vuelto a buscarla varias veces, e incluso había dado la vuelta al bosque entero. Sin embargo, todavía no pudo encontrar el espíritu del rock. El bosque sin el roca espíritu, una vez de nuevo restaurado sí mismo a su aspecto anterior. Completamente silencioso. El hongo había vivido días como este durante varios miles de años, pero ahora, de repente, sintió que ya no podía soportarlo. Continuó buscando, pero no pudo encontrar el espíritu de la roca ni siquiera después de varios días. Por lo tanto, el hongo sintió que definitivamente esa pequeña perra se la había llevado. Cada vez que pensaba en este lamentable espíritu de roca siendo mordido por esa persona una boca a la vez, el hongo se sentía muy culpable. Por eso, decidió emprender un viaje para encontrar el espíritu del rock. Salió del bosque y fue a muchos lugares. Comprendió algunas cosas que nunca supo en el pasado y descubrió que, en realidad, no todos los practicantes humanos comen piedras. El espíritu del rock es tan desafortunado que me pregunto si todavía estará viva. Una vez más encendió su espíritu de batalla y anduvo preguntando noticias sobre la pequeña perra y el espíritu del rock. Entonces, finalmente encontró a esa deidad femenina. Para obtener noticias sobre el espíritu del rock, la había estado siguiendo. Mientras lo seguía, llegó a un lugar donde había mucha gente haciendo cola. Para evitar que la pequeña perra lo descubriera, se mezcló con el grupo de espíritus vegetales. Al final, lo llevaron a este barco. Finalmente encontró el espíritu de roca que había desaparecido durante mucho tiempo y que en realidad había cultivado una forma humana. Como se esperaba de un monstruo espiritual que se había quedado con él, ella era así de increíble. Afortunadamente, el hongo también cambió a su forma humana. Sin embargo, Roca el espíritu era estupefacto. Ella se quedó mirando a él por un largo mientras sin discurso soltero palabra. ¿Podría él ser eso? Su apariencia era demasiado hermosa, causando que el espíritu del rock quedara deslumbrado. El hongo sintió que esto era realmente posible. Por lo tanto, esperó pacientemente durante varios minutos, permitiendo que el espíritu de la roca se acostumbrara. Sin embargo, ella todavía no habló y el hongo parecía incapaz de soportarlo más. Extendiendo la mano, le dio un codazo. ¿Espíritu roquero? ¿Espíritu de roca? ¿Roca espíritu? ¿Jade espíritu? ¿Boer? Solo entonces tuvo una reacción. Una vez más miró al hombre y habló vacilante. ¿Tú Shuzi? Ah. El hongo se sobresaltó por un momento. Espíritu roquero, ¿qué he equivocado con tú? Soy Mush Mush. Mush, Zuyao se quedó en blanco, sin embargo, las olas ya estaban cayendo en lo más profundo de su corazón. Luego agarró a la persona frente a ella. Hongo, ¿tienes otro nombre? ¿Como uno con apellido? El champiñón bajado su cabeza y reflexionó para un momento. ¿Mi apellido es Mush? No lo digo de esa manera. Zuyao se puso ansioso. Te estoy preguntando, ¿te acuerdas de mí? Champiñón miró en su extraña mente. Roca espíritu, ¿son usted tonto? Y vino aquí a encontrar tú, entonces ¿cómo poder y no recordar tú? Soy dicho Zuyao, su grande hermana Zuyao. Y pequeño debilucho, ¿recuerdas cómo te llamé pequeño debilucho?
Champiñón sacudió su cabeza. Zhu Yao instantáneamente sintió que su corazón se hundía y, por un momento, surgió una intención escalofriante y desgarradora. ¿Cómo fue eso posible? Claramente, este rostro era exactamente el mismo. Él es claramente Wang Shuzi, su pequeño cobarde. Entonces, ¿cómo podría no recordarlo? Intento recordar un poco más. ¿De verdad no me recuerdas? Ancient Insect, Jade Forest Mountain y tu padre, el Dr. Wang. Espíritu de Rock, ¿estás bien? Mush finalmente se dio cuenta de que se estaba comportando un poco extraño. Intenta recordar un poco más, por favor, intenta recordar un poco más, ¿de acuerdo? Realm Spirit dijo que podría volver a ver a Wang Shuzi. Esta cara era claramente suya, entonces, ¿cómo podría no recordarla? Espíritu de Roca. No estés ansioso. Pensaré, intentaré recordar, ¿de acuerdo? Con el espíritu del rock actuando de manera tan irregular, el hongo estaba un poco nervioso. Luego comenzó seriamente a intentar recordar. Zhu Yao apretó los puños. Es Wang Shuzi, ¿verdad? Regresó, ¿verdad? Zhu Yao, no es él. La voz de Yuyan resonó en su mente. Zhu Yao instantáneamente sintió un escalofrío en su corazón. Este hongo ya se cultiva desde hace al menos 4000 años. Pero, inconscientemente, Zhu Yao quería refutar. Realm Spirit dijo que regresará. Claramente lucen exactamente iguales. Hay similitudes en la apariencia humana, además, esto es solo una materialización humana de un espíritu hongo. Sin embargo, no importa cuán similares puedan ser, ¿cómo podría ser posible que no haya la más mínima diferencia? Yu Yao. Sin embargo, la voz de Yuyan se volvió aún más tranquila. No es él. Tú, lo sabes claramente también. Zhu Yao se quedó en silencio. De hecho, ella realmente sabía claramente que esto champiñón no fue Wang Shuzi. Él tenía solo estado a 1000 años desde que Wang Shuzi se fue, y el lapso de tiempo del hongo cultivo básicamente hizo no fósforo. Incluso si fuera la misma persona, ¿cómo podría tener recuerdos de su vida pasada? En el muy fin, ella era simplemente intentando a mentir a sí misma. Espíritu de Rock, reflexioné sobre ello. Mushroom miró hacia arriba, y miró en su pequeño titubeantemente. El lugar exigente de los que hablaste, realmente no reconozco a ninguno de ellos. Lo sé. Zhu Yao respiró hondo y se frotó la cara. Simplemente se estaba forzando a llegar a un callejón sin salida. El impacto del incidente de Wang Shuzi fue simplemente demasiado grande para ella y ya había dejado una cicatriz en su corazón. Por lo tanto, cuando veía una cara similar, quería agarrarla con fuerza sin soltarla. Este era el nudo en su corazón. Gracias, Mush Mush. Realm Spirit dijo que se volverían a encontrar, entonces, ella simplemente tenía que esperar a que sucediera. ¿Por qué me estás agradeciendo? Dije que te cuidaré. Mushroom se dio unas palmaditas en el pecho. Deja de actuar de manera tan extraña y aterradora, ¿de acuerdo? Si no estás contento, también puedes actuar como si reconociera a esas personas. Si él en realidad era Wang Shuzi, ella no lo haría incluso permitir él. Zhu Yao respiró hondo y, en un instante, el aire de depresión en su pecho se dispersó. Ah, cierto, hongo, ¿vas a entrar también al salón de la nube de Adviento? ¿Salón de la nube de Adviento? Mushroom se quedó en blanco por un momento. ¿Qué clase de hongo es ese? Eso no es un hongo. A Zhu Yao le empezó a doler la cabeza. Si no te unes al Advent Cloud Hall, ¿por qué hiciste cola y registraste tu nombre? Encontré a esa pequeña perra, así que, para salvarte, también me uní a la cola. Dijo Mushroom con severidad. Espíritu de Rock, tenías razón. Esa pequeña perra no es una buena persona como dijiste. He visto muchos humanos practicantes, pero ella es el solo uno OMS come piedras. ¿Qué con este asunto acerca de comiendo rocas? Ah, cierto, espíritu del rock, ¿cómo escapaste? ¿Qué pasó con la pequeña perra que te capturó? Y no fue capturado. Entonces, él tenía siempre pensamiento eso ella fue capturado por esa deidad femenina impostora. Ese día, fui salvo por alguien de más. Ah, claro. Hongo asintió. No es de extrañar que no haya podido encontrarte. Debo haberte extrañado. Zhu Yao se sintió un poco culpable. Lógicamente hablando, no permanecieron juntos por mucho tiempo y solo se conocieron por casualidad. Nunca esperó que este hongo abandonara el bosque para salvarla. En aquel entonces, ni siquiera estaba dispuesto a alejarse de la base del árbol. Zhu Yao le contó al hongo sus planes de ingresar al Advent Cloud Hall. Inicialmente, ella quería persuadirlo para que regresara al bosque, sin embargo, el hongo podría no tener nada, pero él estaba lleno de un sentido de lealtad. En ese momento, expresó que entraría al Advent Cloud Hall junto con ella. El barco estuvo a la deriva en la superficie del océano durante varios días. Inicialmente, Zhu Yao pensó que definitivamente experimentarían algo de viento y lluvia en esta llamada prueba de entrada. Por lo menos, ahí debería tener estado a pequeño crisis a prueba todos. Sin embargo, un pocos días aprobado. El viento era como amable y el ondas eran como calma como antes. El bote era entonces estable, él hizo no incluso roca para un solo momento. ¿Podría realmente superarse esta etapa simplemente cruzando el océano? ¿Era esta etapa llamada los 8 inmortales cruzando el mundo? ¿Mares? Justo cuando Zhu Yao estaba desconcertado por este asunto, finalmente hubo movimientos en el barco silencioso. ¿Ahí yo, quién me mordió las nalgas? El hongo hablador que había estado sentado a su lado y hablando con ella, de repente dejó escapar un grito. En un instante, saltó y se frotó las nalgas enrojecidas. Zhu Yao miró hacia arriba, solo para ver un trozo de carne en cuclillas detrás de él. Era el espíritu del conejo gordo, Witei. Actualmente, se estaba aferrando desesperadamente a su propia boca.
Mientras lloraba, rodó por el suelo y se podían ver rastros de sangre fluyendo de sus dedos. Mis dientes. Estúpido conejo, ¿qué hizo tú hacer? El comadreja espíritu caminó encima, y tirado arriba el brazo del suelo. El espíritu del conejo se aferró a sus labios y no respondió. En cambio, dijo Mushroom con una mirada furiosa. Me mordió las nalgas antes. La comadreja bajó la cabeza y miró fijamente al espíritu del conejo. Solo entonces hizo el conejo espíritu decir titubeantemente, como él sostuvo sobre sus labios aún sangrantes. Yo tenía hambre. ¿Quién sabía que sería tan duro? Simplemente dio un solo mordisco y le arrancaron 4 dientes. Esta cosa definitivamente no era un hongo, sino una roca, ¿verdad? Ya te lo dije muchas veces. La comadreja levantó la mano y golpeó la cabeza del gordo. Ya has materializado una forma humana, pero aún eres incapaz de controlar tus instintos naturales. Cada vez que ves un vegetal, te abalanzas hacia él. Tengo hambre. El conejo miró al joven comadreja con ojos llorosos, sin embargo, todavía fue arrastrado lastimosamente hacia el hongo para disculparse. Zuyao sintió como reír como ella observó en eso de conejo. El nivel de cultivo no era alto, parecía haber materializado su forma humana recientemente. Los animales seguían sus instintos y, en primer lugar, eran difíciles de enseñar, así que después de ver a bote completado con verduras, él era definitivamente duro a que su corazón no se conmueva. Sin embargo, aunque había muchas otras opciones, solo tenía que morder el hongo. Ella había visto la fuerza y robustez del verdadero cuerpo del hongo con sus propios ojos. Con un solo salto, podría abrir un cráter en el suelo. Entonces, ¿cómo sería posible que el espíritu del conejo lo mordiera? En un instante, Zuyao se dio cuenta de en qué se estaba probando realmente esta etapa. Referencia al 8 inmortales de Chino Mitología. Capítulo 154. 3-2 centenar años 50. Este escenario era pruebas unos naturaleza. ¿Cuál era el razón por qué colocaron a los enemigos naturales, el conejo y las verduras, en el mismo barco? Las comadrejas también eran depredadoras de los conejos, pero evidentemente, el nivel de cultivo de la comadreja era mucho más alto que el del resto, y parecía conocer al conejo desde hacía varios años. Pareció como largo como uno espiritual monstruo fue desaparecido de este barco, todo el barco de solicitantes fracasaría. Después de que la comadreja regañó al conejo, ya no miró el hongo con ojos brillantes. Sin embargo, debido a este alboroto, todas las verduras en el barco inconscientemente se agarraron a sus nalgas y se alejaron del conejo. Debido a la impresión favorable que tenían de su nombre más temprano, todos pareció a ser moviente cerca hacia Goudan, como si fuera su líder. Espíritu roquero, no tengáis miedo. Si ese conejo vuelve a aparecer, yo lo aplastaré hasta matarlo. El hongo le dio unas palmaditas en el pecho y garantizó. Zuyaos expresión oscurecido. Justo cual parte de a él hizo tu ver, ¿eso marcas tú pensar conejos comer rocas como bueno? El barco continuó a la deriva durante 2 días, hasta que finalmente pudieron ver la orilla. Esa era una isla pequeña y en la isla había un bosque exuberante. Una persona los estaba recibiendo en la orilla, y comparado con la frialdad del personal a cargo de registro, este discípulo OMS era recepción a ellos era evidentemente mucho más entusiasta, especialmente cuando él encontró después de abandonar el barco no faltaba ni un solo solicitante. Compañeros deidades, felicitaciones por superar la primera prueba. Desde aquí, mientras todos pasen el bosque al frente, y marcas pasado el divinidad escalera principal, en el segundo juicio será absuelto. Señaló hacia el pequeño sendero en el bosque frente a ellos. Después de mirar más de cerca, había un pequeño camino hecho de piedras dentro del bosque, que se extendía hacia las profundidades del bosque con giros y vueltas. Después de que Zuyao y el resto bajaron del bote, entraron al camino. Esta vez, el conejo y la comadreja caminaban al frente, Zuyao y Mush estaban en el medio, y Goudan estaba detrás, tirando del gran grupo de verduras. Sin embargo, no había ramas ni bifurcaciones en su camino. Después de caminar durante aproximadamente 1 hora, de repente, su campo de visión abrió arriba. El circundante árboles eso eran como alto como el cielo desaparecido, y ellos llegó en a pedazo de pradera. En el mismo centro de la pradera, había una escalera que conducía directamente hacia las nubes. Lo más probable es que esa fuera la escalera conductora de la divinidad de la que habló la persona en la orilla. Sin embargo, ese vuelo de escaleras era bastante único, como él fue construido con tejas de jade. No había pasamanos a los lados y, desde lejos, parecían pedazos de pisos de piedra flotando en el aire de manera ordenada. Él huele lindo. El zanahoria en el atrás dijo de repente. El ajo a su lado también asintió. Sí. Hay un olor muy agradable. ¿Parece venir del suelo? Yo también lo huelo. Realmente hay un olor fragante. El repollo dio un paso adelante y miró hacia el frente. Zuyao olfateó, pero aparte del olor a tierra y plantas, no podía oler nada fragante en el aire. Sin embargo, aumentó el número de personas que podían oler la fragancia. Los únicos que no tenían ni idea como ella eran Goudan y los 2. Animal espíritu. Incluso champiñones olía su fragancia. Zuyao débilmente sintió eso algo era mal. ¿Podría él ser que solo los vegetales podían oler esta fragancia? Hay algo debajo del suelo allí. El Peapop señaló el terreno debajo de la escalera divina, mientras caminaba ansiosamente. Con ambas manos y piernas, tiró afuera alguno del inesperadamente floreciente malas hierbas de los alrededores, y quedó atónito. Esto es. Todos caminó cerca a llevar a mirar, solo a ver eso en el suelo allí era diferente al resto. Era de color rojo sangre y, como si estuviera vivo, se sacudía como las olas del océano. Es suelo vivo, definitivamente es suelo vivo. Dijo el ajo emocionado, y saltó directamente al suelo diciendo otra palabra.
En un instante, volvió a su verdadera forma, un verdoso ajo, y en un instante, su cuerpo de ajo convertirse incluso más crujiente que antes, como si estuviera absorbiendo una gran cantidad de nutrientes. Es realmente suelo vivo. El corazón de la pequeña niña de la col también se conmovió. Living Soil fue la esencia de la creación del mundo, una pieza de tierra cual el dios de creación usado a crear criaturas. Era el terreno sagrado perfecto en el corazón de cada vegetal. Para los monstruos espirituales que nacieron y crecieron en el suelo, naturalmente, no pudieron resistir la tentación de tales terrenos. Y deseara vivir aquí como bueno. Por eso, ella rápidamente también volvió a su forma original y se plantó en ese suelo de color rojo. Zhu Yao sintió débilmente que el suelo vivo aquí era un poco extraño. Lo más probable es que haya sido colocado por el Advent Cloud Hall a propósito, pero las verduras a un lado aún así sin vacilar se perforaron en él. Incluso el corazón del Peapod que había estado tranquilo todo el tiempo era movido como bueno. A ver de brillo emitido de su cuerpo, como si quisiera volver a su forma original. Zhu Yao no pudo evitar recordárselo. Peasooptera no, Peapod, ¿realmente no planean ir al Advent Cloud Hall? El guisante se quedó en blanco por un momento y no respondió, en cambio, el ajo de allí habló. Ya hemos encontrado Living Soil, entonces, ¿por qué es necesario ir al Advent Cloud Hall? Solo entonces el guisante volvió inmediatamente a su forma original y se plantó en la tierra roja junto con el resto de las verduras. Parecía que la multitud de verduras estaba destinada a ser eliminada. En realidad, este juicio tenía el mismo concepto que el juicio anterior. El ensayo anterior fue para probar si los animales eran capaces de suprimir su natural instintos, mientras este ensayo era a prueba si las verduras pudieron resistir la tentación de la tierra viva. El equipo de 9 hombres perdió instantáneamente a 4 personas así. Zhu Yao suspiró. Después todo, cada hombre tiene su propio aspiraciones, y tampoco podía sacarlos con fuerza. Por lo tanto, con las personas restantes, subió la escalera flotante. Agachando la cabeza, miró hacia las verduras inmóviles en la parte inferior. Se preguntó si era su imaginación, pero aunque sus formas originales se estaban volviendo más crujientes, ella podría débilmente sentir eso, algo era fluido afuera de sus cuerpos. Maestro. Zhu Yao transmitido su voz en su divino región de sentido. ¿Ese pedazo de tierra rojo de allí, es realmente tierra viva? Minnesota. Julian dio una respuesta afirmativa. Living Soil puede ayudar al crecimiento de plantas y vegetales, pero también se limita a plantas y vegetales. Ah. Estás dicho. Hace mucho que se habían convertido en espíritus, por lo que ya se habían desprendido de ser meras plantas. Si se quedaran en el viviendo suelo para a largo periodo de tiempo, ello se haría, simplemente de volver a ser regular vegetación. ¿Volver a ser vegetación normal? En otras palabras, ¿volverían otra vez a ser vegetales normales? Entonces, ¿deberíamos recordárselo? Zhu Yao, cuando uno se aleja del camino de la cultivación, lo único que se debe evitar es un corazón Dao inestable. En primer lugar, no tienen el corazón para cultivarse en los caminos del Dao, de ahí la razón por la que fueron tentados por la tierra viva y estaban dispuestos a regresar a sus formas originales. Incluso si los sacas a la fuerza hoy, mientras sus corazones anteriores no vacilen, volverán una vez más a este lugar en el futuro. Zhu Yao una vez más miró hacia abajo y suspiró. Sin embargo, sentía un poco de curiosidad por el hongo que no tenía el más mínimo interés en el suelo vivo. ¿Podría ser que debido a su alto nivel de cultivo, ya había suprimido su poder natural? ¿Instintos? Mush, ¿por qué no tú permanecer con ellos? El champiñón inclinado su cabeza, y miró hacia abajo con una mirada de disgusto. Es un lugar tan sucio, ¿por qué querría vivir allí? ¿Cómo poder ese lugar ser mejor que mi hogar? El suelo, allá es ambos licitación y suave, y hay incluso un enorme árbol que lo protege. Está bien, él era amante de la casa. Espíritu de Rock, relájate. Una vez que haya completado su tarea, regresaremos. También puedo dejarte quedarte en mi casa. El hongo se dio unas palmaditas en el pecho con una mirada justificada. No te despreciaré. No puedes estar hablando de ese cráter, ¿verdad? Ella despreciaba eso, ¿sabes? Así es. Dijo el hongo con expresión seria. No puede ser que lo hayas olvidado, ¿verdad? Dormimos allí juntos antes. ¿Quién se acostó contigo antes? Elabora claramente, oye. Otros lo entenderán mal, ¿sabes? Jefe, ustedes dos, como era de esperar, Goudan, que había estado escuchando en silencio a un lado, cambió su mirada entre los dos. A ellos atrás y adelante, su expresión era completado con choque. Un momento después, como si hubiera aceptado la realidad, con una mirada respetuosa, se inclinó hacia el hongo y gritó de manera disciplinada. Cuñado. El infierno. Zhu Yao instantáneamente echó a Goudan de las escaleras. Cuñado, tu hermana. ¿Por qué estás soltando al azar? Maestro, déjeme explicarle. Deja de emitir un aura fría en la región del sentido divino, estoy a punto de morir congelado. La escalera principal de la divinidad fue inesperadamente larga. Zhu Yao sintió débilmente que las escaleras de arriba estaban llenas de energía divina, y cuanto más alto subía, más densa era la energía divina. Después de subir unos 500 escalones, de repente surgió una densa niebla. La niebla era especialmente espesa, e incluso el conejo y comadreja cual era a soltero paso enfrente de a ellos ya no se podía ver. Él pareció como en este vuelo de escaleras, no solo estaban probando la energía divina, también fue una prueba de formaciones. Esa formación era justo a regular desconcertante formación, y era no extremadamente único. Gente con leve conocimiento de formaciones podrían ver fácilmente a través de él. Sin embargo, los monstruos espirituales no los conocían.
Mush y Goudan ya estaban empapados de sudor, y era extremadamente difícil para ellos a llevar cada subsecuente paso. Por lo tanto, Zhu Yao solo podía detenerse de vez en cuando para esperarlos, y también tenía que evitar que se perdieran en esas desconcertantes formaciones. Al observar las formaciones en este tramo de escaleras, esta escalera conductor de la divinidad no debería tener un final. Cuanto más alto fuera, más densa sería la energía divina y la presión también sería aún mayor. Sin embargo, fue muy sencillo salir de la formación. Solo había que bajar las escaleras. Lo que le preocupaba e inseguro a Zhu Yao era qué nivel tenían que alcanzar para ser considerado una calificación aprobatoria. Por lo tanto, no tuvo más remedio que arrastrar a Mush y Goudan y hacer que treparan lo más posible. Después de alcanzar el nivel 200, Mush y Goudan ya no pudieron soportar la presión y se desplomaron en las escaleras, jadeando pesadamente. Zhu Yao no tuvo más remedio que hacerlos meditar y absorber energía divina mientras recuperaban su vitalidad. Una vez que recuperaron sus fuerzas, continuaron subiendo. Así, continuaron caminando y deteniéndose así a medida que avanzaban. Zhu Yao no sabía cuántos días habían pasado y ella tenía incluso perdido contar del número de pasos ellos escalado. Sin embargo, por el tiempo que pasó cultivándose con estas dos personas, sintió que su propia cultivación también había sido elevada a otra etapa. Desde una deidad profunda en etapa temprana, ella ascendió al nivel de cultivo de una deidad profunda en etapa intermedia. Mush y Goudan finalmente llegaron a su límite y ya no pudieron dar un paso más. Por lo tanto, no tuvieron más remedio que salir juntos de la escalera. El paisaje frente a ellos cambió y la espesa niebla se dispersó instantáneamente. Un cielo celestial y una tierra floreciente aparecieron frente a sus ojos. Pagodas flotantes llenaban el cielo, y cada una de ellas estaba hecha de ladrillos dorados y tejas de jade, deslumbrantes y cegadoras a la vista. Y esas pagodas, aparte de la más grande en el centro, estaban todas flotando en los alrededores. De vez en cuando, cambiaban de posición, como si fueran movidos por formaciones. En el fondo, había un mar de nubes formado por capas de nubes auspiciosas de los colores del arco iris. Este era verdadero cielo. Zhu Yao encendió silenciosamente una vela para el salón divino del rayo. No pudo evitar transmitir su voz y preguntar. Maestro, nuestro salón divino del rayo, en realidad es muy pobre, ¿verdad? Julian. Ustedes han pasado. Esta vez, quien los recibió en el cielo fue una deidad de la tierra de última etapa. Miró a los tres gente con satisfecho mirada. Inicialmente, ellos simplemente tenían subir 200 niveles para pasar. Era raro ver monstruos espirituales que subieran 50 niveles más. Felicidades. Has ascendido un total de 250 niveles divinos, el logro más alto de todos los que están aquí. Incluso la comadreja, que había llegado antes que ellos, miró y dijo con envidia. Solo he subido 236 niveles, mientras que ustedes en realidad han subido 250. Increíble. La comisura de los labios de Zhu Yao se torció. ¿Por qué sintió que este número era un poco extraño? Sin embargo, Goudan, con una mirada complaciente y emocionada, simplemente tuve que agregar desde un lado. Jefe, ¿escuchaste? Somos 250. Los tres somos 250. Levantamiento su mano, Zhu Yao dio a él la implacable bofetada a él. Cabeza. Estás 250. Su completo familia es hecho de 250. 250, es en realidad un insulto que significa estúpido. Persona o simplón. Capítulo 155. Entrando Adviento Nupe Sala. Después de esto, siempre que logres llegar a la formación de teletransportación en el frente y ser transferido a Domefire Hall, pasarás la tercera prueba. La deidad que vino a guiarnos, señaló la pequeña colina que flotaba en el aire frente a nosotros y dijo. La altura de la pequeña colina no parecía más que una docena de metros, y el pico era un terreno llano. Inscripciones brillantes podría ser visto en él, cual pareció a ser la formación que ya había sido activada. Sin embargo, desde donde estaban, parecían estar a una distancia de varias docenas de metros de la colina flotante, y en el centro había grandes nubes que separaban las dos tierras. Los dos lados eran tan altos que era básicamente imposible ver claramente el suelo debajo de ellos. Si uno cometiera un error por descuido y se escapara, lo más probable es que no hubiera posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, como aquellos que se habían convertido en espíritus, ¿cuántos de ellos no lo haría saber volador técnicas? Especialmente cuando si llegaran a esos monstruos espirituales que se convirtieron en espíritus de especies relacionadas con las aves, simplemente necesitarían unos pocos aleteos para llegar al otro lado. De hecho, esta tercera prueba fue demasiado fácil. ¿Está bien siempre y cuando crucemos? Preguntó un espíritu de lobo de montaña. Severamente. Todos hizo no atrevimiento a creer eso en la última prueba en realidad sería así de fácil. La deidad que los recibió asintió. Mientras lleguen a Domefire Hall, serán discípulos oficiales de Advent Cloud Hall. Solo entonces los monstruos espirituales se sintieron tranquilos. Varios de ellos habían comenzado a volar con sus artefactos divinos de transporte activados, o Cloud Reading Mar. En el momento en que aterrizaron en el suelo, fueron envueltos por la luz blanca dentro de la formación y sus figuras desaparecieron. Lo más probable es que ya hubieran sido enviados a ese Domefire Hall. El camino transcurrió sin problemas, sin que se viesen irregularidades. Con alguien liderando el camino, el resto de los monstruos espirituales comenzaron a volar uno tras otro también. Jefe, vayamos también. Goudan señaló la formación al frente y se puso un poco ansioso. Casi todo el mundo se ha ido. Zhu Yao no respondió, en cambio, miró hacia abajo, a las capas de nubes entre el dos tierras.
El esquina de sus labios no pudo evitar temblar por unos momentos y su expresión se oscureció. Porque, por encima de esas nubes blancas, se podía ver un conjunto de palabras familiares, escritas en letra Arial grande. Venir adelante, Pisames y tu atrevimiento. ¿Qué pasa con este arrogante y molesto spoiler? Realm Spirit, el truco que me diste esta vez es una versión en broma, ¿verdad? Por un momento, Zhu Yao sintió que le picaban los pies. Sin embargo, al ver que ella no se movía durante mucho tiempo, las palabras brillaron y, de hecho, comenzaron a moverse y arrastrarse. Tú no atrevimiento a paso en a mí, bien. Estúpido. Venir en, ¿por qué no lo son tú pasando? Paso a mí, venir y paso a mí. Si tú no paso en a mí, estás a mono. Ahí ya, mira su temperamento. Levantando su pierna, Zhu Yao dio un paso. Hacia el capas de blanco nubes. Ella no convocó su espada voladora, ni lanzó ninguna técnica de vuelo. Jefe. ¿Qué estás haciendo? Goudan se sobresaltó y extendió la mano para agarrarla en estado de shock. Te caerás, ¿eh? Antes de que pudiera terminar, se dio cuenta de que el cuerpo de Zhu Yao se había detenido. En aire. Incluso aunque ella era pisando en vacío bajo sus pies, su estabilidad parecía como si estuviera pisando una especie de terreno plano. E incluso había pisoteado con fuerza un par de veces, sin embargo, no parecía que fuera a caer en ningún momento. Goudan abrió mucho los ojos en un instante y quedó absolutamente incrédulo. ¿Esto es qué tipo de arte era este? Espíritu de Rock, espérame. Al ver que Zhu Yao había caminado una gran distancia, el hongo la siguió inmediatamente. Dio un paso hacia los límites que deberían haber sido solo aire vacío, todavía, justo como Zhu Yao, él establemente interrumpido en aire. Allá, no fue incluso a soltero tembloroso movimiento hecho. Jefe. No solo Goudan, incluso los pocos monstruos espirituales restantes también quedaron estupefactos. Goudan, ¿por qué estás distraído? Zhu Yao agitó las manos. Simplemente camine directamente hacia allí, hay un puente invisible en el medio. ¿Un puente? Goudan se quedó en blanco. Solo entonces reaccionó y extendió el pie para intentar pisar el borde del terreno. Cuando se dio cuenta de que en realidad no era aire vacío, instantáneamente se sintió a gusto e inmediatamente la siguió apresuradamente. Aunque, el deidad nos recibió a ellos, miró en el pocos gente en el aire con una expresión de satisfacción. Nunca esperé que realmente hubiera monstruos espirituales que pudieran ver a través del profundo secreto del cielo aquí. En el momento en que los monstruos espirituales restantes escucharon esto, ¿qué más había que no entender? La prueba de la tercera prueba fue en realidad este puente oculto, y cuando se dieron cuenta de esto, uno tras otro, comenzaron a caminar sobre él también. Jefe, ¿cómo hizo tú saber allá era a puente suspendido en el aire? Goudan miró a su propio jefe con una mirada de adoración. Claramente, muchos espiritual monstruos antes a ellos tenía todo volado en su lugar. Nadie más parecía haberlo notado. Oh. Zhu Yao dejó escapar una risa amarga. Porque activé mi modo de pirateo. Ah. Date prisa, me voy. Zhu Yao no explicó y entró directamente en la formación de teletransportación. Sin embargo, esta vez, la formación de teletransportación no se activó inmediatamente. Encendió algunas luces blancas, las inscripciones en el suelo comenzaron a cambiar y lentamente se convirtieron en una nueva formación de teletransportación. Inmediatamente después, un resplandor rojo brilló, junto con las últimas personas que caminaban juntas, desaparecieron dentro de la formación. Fueron enviados a un gran salón y ya había varias personas esperando dentro. Después de hacer un breve conteo, eran un poco más de 10. Sin embargo, no eran los espirituales. Monstruos OMS tenía venir antes a ellos, pero bastante. Practicantes humanos. Cada uno de ellos tenía el nivel de cultivo de una deidad de la tierra, y lo más probable es que fueran deidades. OMS tenía justo ascendió. Mesh y Axian era entre a ellos también. En realidad hay tantos monstruos espirituales que son capaces de ver a través del profundo secreto del puente de las pruebas esta vez. Nada mal. Una voz clara y poderosa resonó desde el frente. Sin embargo, ese lugar simplemente estaba lleno de niebla y básicamente no se podía ver ni una sola figura humana. Lo más probable es que esa persona se hubiera ocultado. Zhu Yao adivinado eso, el persona sesión en el arriba era él, esta vez uno de los responsables de la selección para Advent Cloud Hall, es el director de recursos humanos. Espíritu de roca, hay tantos practicantes divinos aquí, que dan miedo. Mush Mush, preocupado, tiró de las mangas de Zhu Yao. Me pregunto si comen setas y piedras. Zhu Yao se frotó la frente. Querido hongo, aparte de ser preocupado de ser comido, ¿podría tú por favor tener alguna otras preocupaciones? Mush Mush se sobresaltó repentinamente por un momento, mientras señalaba a femenino deidad no lejos del frente, y gritó en voz alta. Pequeña perra. En un instante, todos los ojos en el pasillo se dirigieron hacia ellos una vez. Después otro, incluido el femenino deidad OMS, era agotador, un vestido de color verde. El infierno, él en realidad era eso, pequeño perra OMS planteado como su pequeño monstruo espiritual. ¿Qué tonterías estás diciendo? Las cejas de Tao Manfen se enderezaron instantáneamente, mientras miraba furiosamente el hongo. No importa quién fuera, esa persona haría a un ser furioso cuando ser puntiagudo y regañado en. Si no fuera por la presencia de varias otras deidades, ella habría hecho un movimiento hace mucho tiempo. Nunca he ofendido a mi compañera deidad, entonces, ¿por qué hablas mal de mí? Mush Mush se asustó por su mirada y su actitud imponente se debilitó instantáneamente. Sin embargo, no se olvidó de salvar su rostro, mientras jalaba a Zhu Yao detrás de él y decía suavemente. Espíritu de rock, no tengas miedo y yo cuidaré de ti. Entonces no temblar.
La expresión de Zhu Yao se oscureció mientras empujaba el hongo a un lado. Aunque la pequeña perra era detestable, este lugar no era adecuado para vengarse. Este hermano mío acaba de materializarse su humano forma, entonces él hace no saber el normas. Te ha confundido con otra persona y espero que la deidad compañera lo perdone. Ella solo había visto a Zhu Yao y el hongo en sus formas originales, por lo que no debería poder reconocerlos. Como era de esperar, ella simplemente les lanzó una mirada fría a los dos. Debido a su ubicación actual, ella simplemente resopló con frialdad y desvió su línea de visión. El lugar recuperó instantáneamente su antigua tranquilidad y calma. Un momento después, esa poderosa voz volvió a resonar. En el futuro, todos aquí voluntad ser discípulos de nuestro Advent Cloud Hall y déjate cuidar por nuestra Advent Cloud. Espero que todos voluntad trabajar duro en su cultivo. Esa voz habló continuamente durante exactamente una hora, pero todas esas eran simplemente palabras escritas oficialmente. En general, podría resumirse como, esperamos que al estar estrechamente unidos, como organización con nuestro patriarca como centro, puedan impulsar con éxito el cultivo único de nuestra nube de Adviento. Carrera profesional. Aumentar arriba el enorme bandera, eso lleva él. Teoría de elevar la cultivación y la importante mentalidad de ascender a los dioses, implementar el concepto de mejoras constantes para todos y mejorar la infraestructura de la empresa Advent Cloud Hall para proporcionar contribuciones aún mayores a Advent Cloud, la más fuerte y más sociedad pacífica. Al final, ese líder que ocultó su rostro, incluso gritó algunas palabras similares a, hoy estarás orgulloso de Advent Hall, pero mañana, Advent Hall estará orgulloso de ti. Con tan contundente lema puso fin a esta sesión de liderazgo que duró una hora entera. Zhu Yao expresado eso, ella tenía ya dado a él al lote de cara al no dormir toda la sesión. Sin embargo, todo el salón de personas tenía semejante entusiasmado y sangre caliente expresiones, como aunque no podían esperar para derramar inmediatamente su propia sangre y dedicar toda su vida al Advent Cloud Hall. Esto la hizo sentir como si hubiera ingresado a una organización de MLM. Hoy, todos ustedes primero bajarán y descansarán. Mañana, allí voluntad ser una entrada selección fósforo. Y esperanza todos voluntad dar lo mejor de sí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Sí? Todos en el sala respondió en unísono, y encorvado al unísono. Luego dieron media vuelta y salieron uno tras otro. ¿Qué selección de entrada coincide? Ella no escuchó nada sobre en absoluto. Zhu Yao se dio vuelta y quiso preguntarle a Goudan sobre él, sin embargo, ella hizo no ver su cifra. Después buscando en su entorno, vio que él estaba cortésmente de pie junto a una deidad femenina vestida de blanco. De hecho, fue a reunirse con Mosh Yanxian tan rápido que, como se esperaba, uno se olvidaría de sus amigos cuando estuviera apegado. Zhu Yao solo podía poner sus esperanzas en el hongo a su lado, sin embargo, lo vio parado allí inmóvil y se escucharon débiles gruñidos. Este tipo realmente durmió de pie. Olvidar él, ella tenía no elección pero a llevar uno paso en a tiempo. Zhu Yao despertó el hongo y salió del gran salón con la multitud. En el momento en que salió, un discípulo le pasó una tableta de jade con una sonrisa. Cuando Zhu Yao lo tomó y lo miró, las dos palabras alzados estaban escritas en él. Cuando se lo pegó en la frente, se imprimió un mapa en su mente. Era una ruta principal a Cueva Residencia. Él pareció como eso haría ser el lugar donde se quedaría durante el día. Espíritu de Roth, ¿por qué el mío es diferente al tuyo? El hongo extendió su propia tableta de jade y en ella estaban escritas las palabras Charlie E1. Al momento siguiente, Goudan gritó. Soy Charlie E2, ¿quién es Charlie E1? Parecía que esta residencia en la cueva era compartida por dos personas, y tanto Mush Mush como Goudan estaban casualmente en la misma habitación. Zhu Yao sacó el hongo y, casualmente, Mosh Yanxian era en realidad Alpha One y estaba en la misma habitación que ella. Jefe, ¿puedo cambiar el mío por el tuyo? Dijo Goudan con una mirada expectante. El hongo respondió de inmediato. Eso es genial, eso es genial. Espíritu rockero, no estoy acostumbrado a acostarme con otros, lo que más me gusta es acostarme contigo. Largarse. Ons quiere a dormir con tú. Hacer no decir semejante. Palabras eso poder causa malentendidos, hey. Sin embargo, Mosh Yanxian no tuvo ninguna reacción. Ella simplemente los miró con escepticismo a ella y a Goudan, antes de darse la vuelta y convocar su espada voladora. Compañero de Idazu, ¿deberíamos partir juntos? Zhu Yao asintió. Después de agitar sus manos hacia Mush Mush y Goudan, junto con Mosh Yanxian, se dirigió en la dirección señalada por el mapa. El viaje allá era tranquilo. Un momento después, los dos llegaron a una pequeña colina solitaria. En la colina había un pequeño edificio de 3 plantas, e incluso había un patio de considerable tamaño al frente. Fuera del patio, se colocó una formación defensiva. Colocaron sus tabletas de jade en las placas de la puerta y la formación se abrió automáticamente. Adentro del patio, como aunque a formación eso cuando se depositó la energía divina concentrada, la energía divina interior era evidentemente mucho más densa que la exterior. Zhu Yao asintió hacia Mo Xianxian, antes título a el bien lado del edificio, donde estaba ubicada la puerta que tenía escritas las palabras Alfa 2. Compañero de Idazu. Justo cuando estaba a punto de entrar, Mo Xianxian de repente gritó. Zhu Yao transformado alrededor. Mo Xianxian bajó la cabeza y sus ojos parpadearon, como si estuviera dudando sobre algo. Un momento después, le hizo una cortés reverencia y dijo. En aquel entonces, fuera de la ciudad divina, gracias por salvarme, compañero de Idazu. Ella finalmente lo dijo. Zhu Yao incluso estaba empezando a pensar que iba a seguir actuando como si no la conociera.
Capítulo 156. Ser perseguido en todos lados en la vida no se puede considerar que te salve, compañero de ida. Tu nivel de cultivo no era mediocre, por lo que parecía que había actuado innecesariamente. Dijo Zhu Yao con sinceridad. El rostro de Mo Xiangxian se puso rígido y, por un momento, se sintió un poco avergonzada. En aquel entonces, de hecho tengo algunos asuntos urgentes que atender, así que espero que la deidad me perdone. Sin embargo, estas palabras suyas fueron extremadamente sinceras y, aún más, estaba decidida a reconciliarse. Tampoco era bueno que Zhu Yao siguiera siendo pretencioso desde aquí. Después de todo, en aquel entonces, ella buscó problemas por su cuenta y Mo Xiangxian no la obligó a salvarla. Olvídalo. En primer lugar, nunca pensé demasiado en ello. Como mucho, simplemente estaba un poco irritada por tener su espacio dimensional limitado. Gracias, compañero de ida. Mo Xiangxian lanzó un suspiro de alivio, y titubeantemente preguntó. ¿Y preguntarse qué amable de relación que tienes con ese espíritu flecha? Zhu Yao transformado alrededor, y miró en su con estrechado ojos. ¿Estás hablando acerca de Goudan? Sí, en aquel entonces, él, no importa cómo lo pensara, no podía entender cómo estas dos personas se unieron. No te preocupes. Goudan nunca tuvo la intención de capturarte y convertirte en su horno, realmente le gustas. Como jefa, todavía es necesario que ella ayude a crear un sentido de presencia para su subordinado. Él ya se ha arrepentido y ya no hará nada malo. A pista de extraña expresión brilló pasado Mo Xiangxian cara, ya que todavía no tenía buenas impresiones de Goudan. Sin embargo, por consideración, no volvió a mencionar este tema. Dado que ese es el caso, durante el partido de selección de entrada de mañana, espero buscar tu atención, compañero de ida. Esta dará todo lo que tiene y no derribaré a su compañera de ida. ¿Partido de selección de entrada? Zhu Yao quedó en blanco. ¿Qué selección de entrada coincide? Compañero de edad, ¿no lo notaste antes en el gran salón? Mo Xiangxian explicó pacientemente. En el torneo de mañana, 2 gente voluntad forma a grupo, y es basado en números en nuestras tabletas de Jade. Por lo tanto, los 2 estaremos en el mismo grupo. Zhu Yao recordó el alfa 2 en la tableta de Jade. Entonces no solo se utilizó para asignar sus salas, sino también los grupos para el torneo. No es de extrañar que ella tomara la iniciativa de saludarla y tampoco se preocupara por los asuntos relacionados con Goudan. En realidad fue por esto. De hecho, al estar en el mismo grupo, si hubiera algún tipo de conflicto entre los 2 miembros, definitivamente sería perjudicial para la competencia. Zhu Yao frunció el ceño. Este tipo de disculpa planeada que tenía un objetivo determinado la hacía sentir muy incómoda. En un instante, ya no tenía ganas de charlar. Luego de intercambiar algunas palabras formales, regresaron a sus respectivos alojamientos. En lo que respecta al torneo de mañana, ella no fue eso preocupado. Eso competencia podría ser considerado un examen de ingreso a la escuela. En aquel entonces, incluso había recorrido con la mirada el salón y los niveles de cultivo de esos discípulos eran todo en el tierra deidad nivel, mientras ella era el solo profundo deidad. Por eso, no asunto como uno podría ver él, ella tenía la ventaja garantizada. Lo que realmente le preocupaba era, maestro. ¿Hizo tú localizar eso de la persona presencia? No. Como ella pensamiento. Zhu Yao estaba un poco decepcionado. Maestro, ¿cuándo puedes irte? Yuyan guardó silencio por un momento. Las formaciones espaciales son considerablemente más complicadas. Tomará un poco de tiempo. ¿No puedo pedirle a Goudan que los saque a los 2? Teóricamente hablando, desde Goudan era el dueño del dimensional espacio, debería poder sacar los elementos que contiene. Aunque él es el dueño de este espacio, yo no soy un objeto que pertenece a este espacio dimensional. Yuyan explicó. Si yo tener a dejar este dimensional espacio con él, y voluntad requerir firmar un contrato con él. Entonces olvídalo. Está bien que la maestra sea su propia bestia convocada. Si se convirtiera en el de otra persona, entonces sería básicamente insoportable. No hay necesidad de apresurarse. Dijo Yuyan. Incluso si esa mujer no es la persona que se infiltró en Lightning Divine Hall, ella está muy conectada con esa persona. Está bien siempre y cuando observemos en silencio cualquier cambio. Como máximo medio año, definitivamente completaré la formación. Dentro de este periodo de tiempo, no actúes precipitadamente. Minnesota. Su maestro le dijo que observara en silencio los cambios, sin embargo, Zhu Yao nunca esperó que el cambio se produjera tan rápido. El segundo día en el lugar de competición. Mo Xiangxian y su oponentes eran 2 divino practicantes en el nivel de la deidad de la tierra. Al principio, ella no estaba realmente preocupada. Sin embargo, cuanto más peleaban, más extraña se sentía. Aunque esas 2 personas no usaron ninguna arte increíble, la energía divina que poseían se sentía infinita y no se podía ver ni un solo momento de fatiga en ellos. Incluso si ella atacara, los disiparían fácilmente. Mo Xiangxian estuvo rápidamente a punto de alcanzar su límite, ya que gradualmente comenzó a perder la concentración. Mientras Zhu Yao luchaba contra las 2 personas, tuvo que dividir parte de su atención para cuidarla. Compañero de equipo, entonces evidentemente, ellos eran acerca de ser arrojado en la desventajosa posición. En este momento, uno de sus oponentes en realidad convocaron a un dragón de fuego, que la atacó directamente. Zhu Yao quería darse la vuelta para esquivarlo, sin embargo, la otra persona la atacó con su espada. Ella recibió el golpe de frente con su propia espada, pero de repente, una presión increíble la asaltó. Y apenas pudo sostener su propia espada. ¿Esta era la fuerza de una deidad de la tierra? Usted debe estar bromeando.
¿Cómo tenía ella nunca conocido eso? ¿Una expresión podría abrumar a los practicantes de niveles más altos de cultivo? Sin embargo, esta deidad de la tierra evidentemente no tenía la intención de molestarla. En un instante, su figura apareció instantáneamente detrás. Zhu Yao miró atrás con extraño mirar, solo míralos a los dos atacando hacia Mo Xiangxian. Uno de ellos estaba lanzando innumerables carámbanos, mientras que el otro convocaba una formación de espada. De manera abrumadora, atacaron a Mo Xiangxian desde todas las direcciones, y ella básicamente fue incapaz de esquivarlo. Si esto era simplemente una competencia, ¿no eran demasiadas esas tácticas? Claramente estaban pensando en matarla. Zhu Yao quería darse la vuelta a ahorrar pero él era ya también tarde. Ellos ya lanzaron sus ataques. El carámbanos y espiritual espadas, que lleva imponente nitidez, atacó a Mo Xiangxian que estaba en el suelo. Nubes de polvo llenaron instantáneamente el área y un indicio de complacencia apareció en los rostros de las dos deidades de la tierra. Pero, un momento después, sus expresiones se volvieron severas una vez más. Bajando la cabeza, miraron hacia la posición de Mo Xiangxian, solo para ver una tenue luz de formación parpadeando alrededor de su cuerpo. Su cuerpo no había sufrido el más mínimo daño y, en su alrededores, débil motas de descendente carámbanos y se podían ver espadas espirituales dispersas. ¿Son tú está bien? Zhu Yao aterrizado próximo a Mo Xiangxian. Minnesota. Mo Xiangxian asintió con la cabeza. Agradecer tú para su formación. Zhu Yao exhaló un suspiro de alivio. Afortunadamente, ella había establecido en secreto una formación junto al exhausto Mo Xiangxian. De lo contrario, bajo esos ataques, definitivamente habría muerto. Actualmente, la intención asesina no dispersa todavía estaba flotando en el aire, los dos realmente estaban tratando de matar a Mo Xiangxian. Sin embargo, los dos lo estaban ocultando muy bien, hasta el punto de que, aparte de Zhu Yao y Mo Xiangxian, ninguno de los espectadores pudo ver a través de él. ¿A quién diablos has ofendido? Zhu Yao miró a Mo Xiangxian. ¿Por qué había gente tratando de matarla donde quiera que fuera? Mo Xiangxian naturalmente también sintió esa intención asesina, ya que ella apretó los puños con fuerza. No conozco a estas dos personas. Es aún peor que ella no los conociera. Esto demostró que detrás de estas dos personas, todavía había un gran jefe. Sus dos deidades de la tierra ya eran tan poderosas que la persona detrás de ellas solo podría ser mucho más fuerte también. No son deidades de la tierra. Las palabras de Yuyan sonaron de repente. En su mente. Ellos son oro deidades. Demonios, entonces ¿cómo iba a vencerlos? Entonces sus niveles de cultivo también estaban disfrazados. De hecho, hicieron todo lo posible para disfrazarse de deidades de la tierra para matarla. En realidad están dedicando bastante esfuerzo, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Mo Xiangxian estaba un poco nervioso. Ella esquivó uno de sus ataques, pero eso no significaba que afortunadamente pudiera esquivar el resto también. Y esta arena simplemente tenía que tener un aislamiento formación colocar abajo. Ellos básicamente podrían no dejar a menos que un resultado era decidido. Las expresiones de las dos personas se volvieron aún más frías, cuando uno de ellos se rió levemente. Inicialmente, solo planeamos tratar con una persona, pero parece que ahora, no terminó sus palabras, en cambio, miró hacia Zhu Yao a un lado con ojos solemnes. Evidentemente, ahora tenía intenciones asesinas hacia ella. En un instante, Zhu Yao quiso maldecir las vulgaridades. ¿Qué hizo ella para merecer esto? Mo Xiangxian, en realidad estás desempeñando el papel de tanque principal, que es capaz de atraer toda la agresión donde quiera que vayas, ¿verdad? El punto principal era que ahora Zhu Yao en realidad está jugando como un tanque fuera del tanque. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó Mo Xiangxian en voz alta. Los dos se miraron y sus ojos se volvieron aún más fríos que antes. Incluso se escuchó una leve risa fría. No es necesario que lo sepas. En cualquier caso, está garantizado que ustedes no podrán salir de aquí normalmente hoy. Estaban destinados a morir aquí. ¿Ons dice eso eran incapaz de dejar? Zhu Yao arrollado sus ojos hacia ellos. De hecho, no podemos vencerlos a ustedes dos, pero aún podemos. Zhu Yao mantuvo la espada divina en sus manos, las levantó en alto y rugió fuertemente. Admito la derrota. En el momento en que salieron estas palabras, no solo sus dos oponentes, incluso Mo Xiangxian a su lado quedó estupefacto. Nadie hubiera pensado que ella sería tan desvergonzada como para admitir la derrota. Sin embargo, el punto principal fue que la formación de aislamiento se había disipado en respuesta. ¿Qué, crees que soy estúpido? Sé claramente que ustedes dos me están apuntando, así que ¿por qué no admitiría la derrota y, en cambio, ustedes dos me golpearían? Sus palabras eran entonces lógico, ellos eran de hecho incapaz de refutar en absoluto. En un instante, los dos apretaron los dientes con odio. Inicialmente fue una gran oportunidad para ellos, ya que pensaron que podrían eliminar abiertamente a Mo Xiangxian. ¿Quién habría imaginado que semejante oportunidad se disiparía fácilmente con unas pocas palabras? Y esas dos personas que definitivamente no deberían haber podido salir normalmente, salieron muy normalmente del escenario de manera abierta. El dos gente. Compañero de Zhu. Mo Xiangxian rápidamente alcanzó el ritmo de Zhu Yao y dijo en tono serio. Gracias. Su expresión era completado con apreciación, y este tiempo, el líder no llevaba ningún plan como antes, sino que estaba lleno de verdadera sinceridad. Este partido estaba claramente dirigido contra ella. Aunque debido a su pérdida, los dos habían perdido el partido, en realidad le había salvado la vida. Simplemente me estoy salvando a mí mismo. Zhu Yao agitó sus manos. Sin mente. Sin embargo, esta dama seguramente tuvo mala suerte.
No importa a dónde fuera, siempre habría gente presente para matarla. Mo Xiangxian sonrió, pero su rostro estaba ligeramente teñido de un humor sombrío. Pero a partir de hoy, me temo que este Advent Cloud Hall, esas dos personas definitivamente no la dejarían ir así. Advent Cloud Hall tampoco era un lugar donde pudiera quedarse por mucho tiempo. Aunque no creo que ese sea el caso. Zhu Yao la sacudió cabeza. Ahora que ganaron el partido de hoy, definitivamente se convertirán en los discípulos de élite de Advent Cloud Hall, por lo que sus identidades naturalmente no lo haría ser eso de un promedio, de la persona. No sería fácil para ellos actuar abiertamente contra tú. Aunque, el más grande razón era porque su el maestro había dicho que los dos poseían cultivo en el nivel de la deidad dorada. Aunque había un buen número de deidades doradas en el reino divino, ninguna de ellas no se había unido a las diversas facciones. Porque el gente presente en este lugar de la competencia tenía bajos niveles de cultivo, no podían ver a través de su disfraz. Sin embargo, siempre habrá gente que podría hacerlo. Una vez que llegue ese momento, naturalmente, las dos personas definitivamente despertarían las sospechas de los diversos conspiradores y personas. En el más alto gestión niveles. Por eso, el 2 de básicamente, no se quedarían en el Advent Cloud Hall por mucho tiempo. Sin embargo, Mo Xiangxian todavía estaba un poco preocupada y se sintió incómoda durante varios días consecutivos. Sin embargo, desde ese día, ella realmente no había vuelto a ver a esas dos personas en Advent Cloud Hall, como si de repente hubieran desaparecido. Mo Xiangxian era de este modo capaz a calma, bajó y comenzó a sentirse aún más agradecido por Zhu Yao. Aunque Mo Xiangxian se había quedado en su propia cueva para cultivarse, todavía estaba muy preocupada por su situación actual, donde la perseguían constantemente. Zhu Yao, sin embargo, se había ofrecido como voluntario. Ayuda a preguntar acerca de los orígenes de aquellos dos, gente. Él pareció como esta persona era valer haciendo amigos con. Pero en realidad, Zhu Yao simplemente estaba tratando de salvar a su propio maestro de su región de sentido divino. Aunque esas dos personas no llevaban el aura de la persona que se infiltró en Lightning Divine Hall, deberían estar confabulados con él. Sin embargo, como se atrevieron a venir, definitivamente debieron haber hecho los preparativos necesarios para evitar que sus identidades quedaran expuestas. Y, ella era en efecto incapaz de encontrar afuera cualquier cosa en todo, como no uno los conocía a los dos. Capítulo 157. Dios, si eres feo, no busques venganza. Sin embargo, incluso si pudieran ocultar sus identidades, era imposible ocultar sus artes. Entre las facciones en el reino divino, las diversas sectas o familias tendrían su propio conjunto único de artes. Por ejemplo, Advent Cloud Hall se especializó en técnicas de espada y se centró en allanar su camino hacia el Dao a través de sus espadas. En aquel entonces, esas personas evidentemente tenían más práctica con las 5 artes elementales, especialmente sus artes basadas en el fuego, que eran excepcionalmente increíbles. Por lo tanto, fue a investigar en la secta sobre lugares especializados en artes basadas en el fuego. Las respuestas que recibió fueron muy uniformes. Secta del viento fluorescente del norte. Aquellos dos gente vino del fluorescente viento secta. Zhu Yao lo adivinó correctamente. Ese torneo en aquel entonces era para seleccionar a los discípulos de élite entre ellos. Los 3 mejores discípulos que ganaron el torneo fueron retirados de manera ordenada. Lo más probable es que los altos mandos ya estuvieran tomando nota de ellos y les dieran un trato preferencial. En cuanto a esos hombres perdido, ellos haría básicamente ser izquierda a crecer en su propio. Mush y Goudan también estuvieron entre los que se dejaron crecer solos, o para ser exactos, esos monstruos espirituales. Ons asistió el torneo ese día eran todo izquierda para valerse por sí mismos. La mayoría de ellos aún no habían aprendido las artes divinas oficiales, por lo que era muy natural que fueran derrotados por practicantes divinos. Mush y Goudan fueron básicamente derrotados en el momento en que subieron al escenario. Ellos no sufrieron cualquier grave lesiones, y cuando ellos consiguió arriba, ellos eran todavía se comportaban como buenos monstruos espirituales despreocupados. A cada practicante que se quedó solo se le dieron algunas técnicas de cultivo para algunas artes divinas. Cada mes, podrían cabeza encima el de Consul Sala a recibir medicinal bolitas y piedras divinas, que podrían considerarse beneficios por ingresar a la secta. Aunque la cantidad evidentemente no era mucha, aún era mejor en comparación con los otros monstruos espirituales. Zhu Yao descubrió más tarde que la mayoría de los monstruos espirituales que no pasaron ese puente invisible habían sido enviados a los distintos pasillos para ocuparse de las diversas tareas del Advent Cloud Hall. Básicamente, todas estas personas habían renunciado a aumentar su cultivo. Esto era un poco similar al concepto del sistema de la secta externa y la secta interna de los distintos sectas. Por paso el puente, uno haría ingresar el interno, secta, mientras aquellos hombres no aprobar el puente podría solo ser acogido por la secta exterior. En estos pocos días, Zhu Yao se había quedado quieto en silencio. Con su nivel de cultivo actual, se consideraba basura en Advent Cloud Hall. La formación de su maestra estaba a punto de completarse. Una vez que él lo complete, ella tendrá más confianza para encontrar al cerebro detrás de todo esto. En el reciente días, Goudan tenía estado próximo encima a su lugar todos los días. Obviamente, no fue para buscarla, sino para buscar a esa hermana pequeña suya, Xiangxian. Desafortunadamente, no importaba cómo la molestara, la chita ni siquiera le pestañeaba. Estaba pensando de todo corazón en su propio marido. Jaja. De todas las cosas que podía hacer, ¿por qué a Goudan le gustaba ser un tercero? Eran de diferentes rachas, entonces, ¿cómo podían estar enamorados?
Ninguna felicidad puede surgir de una relación entre un humano y un monstruo espiritual, ¿sabes? Como era de esperar, en menos de unos minutos, la chica Moshiang envió a Goudan volando fuera del patio, quien no pudo soportarlo más. Con un silbido, desapareció en la distancia. El 36º tiempo. El champiñón regodeándose murmuró, afuera. Zhu Yao encendió silenciosamente la vela número 36 en su corazón. Tirando del hongo, abandonaron la escena del crimen. Inicialmente, habían planeado dar unas cuantas vueltas. Si tienen suerte, incluso podrían recoger a Goudan. Sin embargo, inesperadamente, se encontraron con una persona conocida en el camino. Así que ustedes dos están aquí, esto seguramente se puede llamar usar sacar zapatos de hierro en una búsqueda infructuosa, ¿eh? Una mujer vestida de verde, acompañada por 2 seguidores, se acercó y su sonrisa era especialmente complaciente. El hongo se quedó en blanco por un momento, antes de soltar un grito. Pequeña Vi, callarse la boca. La mujer interrumpió furiosamente las palabras del hongo. Luego los miró despiadadamente a los dos. Como era de esperar, ustedes dos lo hicieron a propósito ese día. En realidad fue la pequeña perra la que se hizo pasar por ella. Zhu Yao estaba un poco sorprendido. Después de evaluarla por un momento, vio una figura oscura. Diagrama rojo bordado en sus mangas. ¿Eres un discípulo de élite? Solo el ropa gastado por élite discípulos haría tener, semejante a diagrama. Zhu Yao hizo no esperar eso. Ella era de hecho, uno de los 3 primeros del torneo ese día. Tao Manfen se rió fríamente. Levantando la cabeza, los miró fríamente a los dos. Así es. Siguiendo por el reglas, ustedes dos deberían llamarme hermana marcial mayor. Oh, hermana marcial mayor. El hongo quedó en blanco por un momento, antes de que él siguiera su consejo y gritara. Esta vez, fue Tao Manfen quien se quedó estupefacta, como si no hubiera esperado que él fuera tan casual al respecto. La ira comenzó a hervir aún más en su corazón. Un simple monstruo espiritual como tú, en realidad se atreve a humillarme frente a una multitud tan grande. Si no te doy una lección, no conocerás tu lugar. Ah. El hongo dio una mirada confusa y se volvió para mirar a Zhu Yao. Espíritu de Rock, ¿qué hice? La comisura de los labios de Zhu Yao se torció. Es porque no hiciste nada, por eso está enojada, ¿vale? Bien, ustedes dos tienen agallas. ¿De verdad te atreves a provocarme ahora? ¿Hizo nosotros? El champiñón continuado a mirar en Zhu Yao. No. Zhu Yao contestada. Ella no hacer cualquier cosa en todo. La furia de Tao Manfen aumentó. Ustedes dos me regañaron justo enfrente a mi cara, ¿y estás diciendo que eso no es una provocación? ¿Cómo te regañamos? El hongo expresó que era muy inocente. ¿Aún quieres negarlo? Más temprano, incluso estabas a punto de llámame perra. El hongo se confundió aún más. Pero eres una pequeña perra. ¿No era ese su nombre? El espíritu del rock lo dijo. Callarse la boca. Tao Manfen estaba tan furiosa que incluso su rostro se había puesto verde. Tú eres la putita, todas ustedes son putitas. El champiñón argumentó atrás. Soy claramente a pequeño champiñón. Tú poder llamar a mí Mush Mush. Tú, Zhu Yao silenciosamente miró hacia otro lado. Oh Mush Mush, seguro que tienes un cerebro blando, ¿eh? Realmente no puedes haber creído que su apellido es pequeño y su nombre es perra, ¿verdad? Caray. Aunque es tu propio nombre, no permites que la gente te llame. El hongo asestó otro golpe. Solo entonces Tao Manfen finalmente entendió sus palabras. Apretando los dientes, dijo. Mi apellido es Tao, me llamo Tao Manfen. Será mejor que lo recuerdes. Oh, el hongo reveló una cara de repentina iluminación. Después de evaluarla por un momento, curvó los labios y dijo. Entonces cambiaste tu nombre, dilo antes. No, Zhu Yao pudo escuchar débilmente el sonido de Tao Manfen vomitando sangre. Ustedes dos, Tao Manfen deseaba poder salta y destroza los labios de ese monstruo espiritual. Ella tomó a profundo aliento, y instruido el 2 seguidores detrás su. Ustedes dos, ayúdenme a vigilar. Ella los miró a los dos con una expresión confusa. Por un momento, Zhu Yao imaginó un escenario en el que estudiantes de un grado superior la bloqueaban en la puerta después de la escuela. ¿No fue simplemente insultarla? En lo que respecta a saldar deudas, esta señora era simplemente demasiado mezquina. La propia Zhu Yao aún tenía que saldar sus propias deudas con ella, ¿sabes? Tao Manfen los miró fríamente y la energía divina surgió de su cuerpo. En su palma, chispas de relámpagos destellaron débilmente. Me prometí a mí mismo que si hay alguien que se atreva a humillarme, nunca dejaré ir ni a uno solo de ellos. Ella era yendo para comenzar a luchar. Zhu Yao era atrapó indefenso un poco. Ella no podría haberse confundido por la ira, ¿verdad? Aunque actualmente era una discípula de élite, el nivel de cultivo de Zhu Yao era aún más alto que el de ella. Sin embargo, Tao Manfen hizo no tener la intención a jalar atrás ahora. Levantando su mano izquierda que brillaba con relámpagos, estrechos pero poderosos rayos comenzaron a brillar en el centro de su palma. Arte del rayo imperial. La voz de Yuyan resonó en la mente de Zhu Yao, con un toque de sospecha. ¿Por qué conoce las técnicas que pertenecen al Lightning Divine Hall? ¿No fuiste tú quien se la dio? Zhu Yao realmente quería rociar un trago de agua salada con gas en la región de su sentido divino. Ahora podía entender un poco por qué Tao Manfen atrevido a hacer a mover. El Imperial Iluminación Arte era un arte divino que pertenecía al Lightning Divine Hall, y era regular. Divino letras podrían no ser comparado a él. Incluso si ella si desafiara a alguien de un nivel de cultivo más alto, no estaba garantizado que perdiera. A mí. Yuyan se quedó en blanco y solo un momento después respondió. Oh, es ella.
Así que básicamente no la reconociste en aquel entonces. ¿Qué tan ciego eres? Maestro, ¿qué hacemos? Aunque también aprendió artes basadas en rayos, todavía tenía que tocar el arte imperial del rayo. No importa. Wu Yan, sin embargo, estaba especialmente tranquilo. Está bien si simplemente te quedas ahí sin moverte. Ah, ¿no te mueves? ¿Así que va a esperar hasta que le caiga un rayo? El arte de Tao Manfen ya había comenzado a materializarse y los rayos en su palma se volvieron aún más densos. De repente, se formó un largo rayo que se elevó hacia los cielos. Luego se dirigió hacia la dirección donde estaban ella y Mush Mush. Ahora di, Zhu Yao era justo acerca de construir la defensivo barrera, cuando de repente un dragón de agua descendió del cielo. Se abalanzó directamente hacia el rayo, y el rayo fue devorado instantáneamente después de un ligero chisporroteo. La corriente de agua, sin embargo, continuado a perseguir después el fuente del rayo, empapando instantáneamente a Tao Manfen. Aunque el dragón de agua pudo bloquear el ataque del rayo, no pudo suprimirlo por completo, por lo que la corriente eléctrica todavía existía. Y todo esto se refería a cierto fenómeno físico. Agua, es conductor de electricidad. Por lo tanto, el agua se roció y los relámpagos destellaron, junto con el empapado Tao Manfen. El estudiante Tao Manfen, vestido con una túnica verde, que antes actuaba como un discípulo de élite extremadamente orgulloso, después de ser electrocutado. De cabeza a dedo del pie, instantáneamente transformado en convulsionando discípulo. En el aire, su inconcluso declaración anterior aún continuado a eco. Ahora, morir ay cuando el eléctrico actual fluyó a través de su completo cuerpo convulso. Con cada convulsión, el tono de su ay cambiaba. Por lo tanto, todo el lugar se llenó con sus diversos tonos siempre cambiantes de ay, Zhu Yao. Champiñón. Seguidores. Solo cuando todo su cuerpo quedó carbonizado, su grito desapareció y se desplomó sobre el charco de agua de cabeza. Varios mechones de luz fumar gradualmente rosa. Ella realmente podría ganar simplemente quedándose allí sin moverse. Estudiante Tao Manfen, realmente ya no te odio en lo más mínimo. Hermana marcial mayor. Los dos seguidores se sorprendieron mientras miraban ansiosamente a Tao Manfen, quien ya se había desmayado por la electrocución. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a cabeza encima a elevar su arriba, como allá eran aún chispas volando en el charco de agua. Justo como ellos eran en la pérdida de qué hacer, aclaró y una voz extremadamente imponente, pero ligeramente familiar, resonó desde el cielo. ¿Quién estaba aquí que estaba ejecutando una técnica de relámpago? Una figura blanca llegó volando desde lejos. La persona era un joven de 20 años con una mirada heroica. Con el ceño fruncido, miró la superficie del agua debajo de la cual brillaban relámpagos. De repente, Zhu Yao simplemente sintió ganas de regresar con el rostro cubierto. Esa persona era de hecho Miao Lin, ¿cómo podría ella de verdad te has olvidado de él? Mierda. Esta vez, definitivamente iba a ser reconocida. Saludos, hermano marcial mayor. Los dos seguidores saludaron instantáneamente a Miao Lin. Minnesota. Miao Lin asintió severamente. Echó un vistazo a las pocas personas en el sitio, incluido Zhu Yao Onsera desesperadamente bajando la cabeza. ¿Qué pasó? Los dos seguidores intercambiaron miradas y sus ojos se llenaron de desesperación. Hermano marcial mayor, esa es la hermana marcial mayor que acaba de entrar. Ella tiene algún conflicto con estos dos discípulos, así que por impulso, tomó medidas contra ellos. ¿Ella conoce una técnica de relámpago? Miao Lin extrañamente, miró en el persona Onsera aún mintiendo en el agua como un cadáver. Sí, señor marcial hermana es en efecto alguien quien es capaz de técnicas relámpago entre este nuevo grupo de discípulos. Y dijo ese discípulo con ojos de adoración. La hermana marcial mayor dijo que incluso conoce el arte del rayo imperial también. ¿Relámpago imperial? Miao Lin frunció el ceño antes de resoplar fríamente. En este reino, además del salón divino del rayo, ¿quién se atrevería a afirmar que conoce el arte imperial del rayo? Ridículo. Miao Lin una vez más miró a Tao Manfen y, en un instante, una pizca de expresión melancólica apareció en su rostro. Soy alguien que ha sido testigo personalmente de las artes del Lightning Divine Hall. Desgastar zapatos de hierro en búsquedas infructuosas. Poner tanto esfuerzo en una búsqueda, solo para encontrarlos tan fácilmente. Capítulo 158. Reconoce la sangre, pero no la del dueño. La comisura de los labios de Zhu Yao se torció. En lugar de presenciar uno, te sorprendió uno, ¿verdad? Eso es cierto. Ese discípulo inmediatamente halagó a algunas palabras. Entre nosotros, los discípulos, solo el hermano marcial mayor ha ido personalmente al Lightning Divine Hall. Minnesota. Miao Lin asintió con complacencia y luego, con una expresión complaciente, dijo. Realmente desearía poder presenciar una vez más las artes del Lightning Divine Hall. Zhu Yao, ¿son tú masoquista? Ya he dicho esto antes, no se permite ejecutar técnicas de rayos en Advent Cloud Hall. Al ver que esta hermana marcial menor acaba de ingresar a la secta no hace mucho y ya ha sufrido su castigo, dejaré este asunto en paz. Dispersar. Sí, hermano marcial mayor. Los dos seguidores expresaron su gracias juntos, sin embargo, ellos entonces miró en Tao Manfen, Onsera mintiendo en el piscina de agua, con expresiones difíciles. Miao Lin frunció el ceño. Después de lanzar un arte, el agua en el suelo se condensó una vez más en un dragón de agua y voló. Solo entonces los dos seguidores levantaron a Tao Manfen y se fueron. Tracción a lo largo del champiñón, Zhu Yao era justo acerca de huir también. Sin embargo, ella escuchó Miao Lin de repente gritos afuera. Detener. En un instante, su figura ya se había bloqueado frente al camino de Zhu Yao.
Esta hermana marcial menor, ¿nos hemos conocido en algún lugar antes? Soy condenado. Frente a ella, Miao Lin ya había extendido su mano. ¿Por qué constantemente bajas la cabeza? Por desesperación, Zhu Yao retiró toda la energía divina de su cuerpo y, ¡puf!, volvió a su forma original. Un trozo de jade blanco como la nieve aterrizó instantáneamente en la palma de Miao Lin, que no pudo retraer a tiempo. ¿Por qué hizo tú de volver a su original forma? Señor marcial hermano, soy su aficionado. ¿Aficionado? ¿Qué eso? Miao Lin en blanco. Aficionado. Significa que realmente me gustas y te adoro. Zhu Yao inmediatamente activó su modo de farol. Este discípulo tiene largo, escuchó de señor marcial hermano poderoso nombre. Ahora que finalmente logré ver a la persona misma, me emocioné un poco y volví a mi forma original. Miao Lin se llenó de sonrisas. Como era de esperar, abandonó sus sospechas y giró el jade que tenía en la mano. Seguro que tienes buenos ojos. Cultiva bien. En el futuro, tendrás el mismo nivel de logros que yo. Zhu Yao intentó su mejor a expresar su propia excitación. Gracias hermano marcial mayor. Definitivamente trabajaré duro. Minnesota. Miao Lin pasó el jade al hongo que estaba a un lado e instruyó. No hay necesidad de que ustedes dos tengan miedo. Nuestro Advent Cloud Hall no es un lugar sin reglas. Si la hermana marcial menor Tao vuelve a molestarte, puedes buscarme. En realidad, señor marcial hermano. De curso. Miao Lin asintió con la cabeza. Mayoría probablemente porque esta era la primera vez que tenía un abanico, la expresión con la que miraba el hongo también se había vuelto más gentil. Si tienes alguna inquietud, búscame. Sí, hermano marcial mayor. Gracias, hermano marcial mayor. Minnesota. Iren entonces. Zhu Yao nunca ha esperado eso, ella podría de hecho aprobar este apagado tan fácilmente, y ella inmediatamente instado el champiñón a traer su atrás. Parecía que no podría permanecer en Advent Cloud Hall por mucho tiempo. Llegaría un día en que alguien podría reconocerla. Ella ya había encontrado su pista de todos modos, así que ahora, solo tenía que encontrar la oportunidad de correr hacia la secta viento fluorescente lo antes posible. Los dos viajaron de manera urgente, y al momento de regresar al hospedaje cerraron la puerta. Solo entonces Zhu Yao exhaló un suspiro de alivio. Habitualmente hacía circular su energía divina para poder regresar a su forma humana, solo para darse cuenta de que su cuerpo estaba completamente vacío. Una pizca de dolor vino de su dantian y no pudo transformarse en absoluto. El infierno. ¿Qué está sucediendo? El cuerpo de jade de Zhu Yao al instante. Me sentí incómodo. Maestro, no puedo volver a mi forma humana. No hay necesidad de preocuparse. Antes, cuando regresaste por la fuerza a tu forma original, tu retirada de energía divina fue demasiado rápida, lo que causó cierto daño a tu dantian. Yuyan dijo suavemente. Simplemente tienes que dejar de hacer circular tu energía divina temporalmente y se restaurará en unos días. Eso me dio un susto. Eso es bueno, eso es bueno. Así fue porque ella se retiró su divino energía también rápidamente, causando su a tener apuntada. Espíritu del rock, ¿con quién estás hablando? El hongo curiosamente bajó la cabeza. Oh, ella tenía olvidado eso, el champiñón era aún aquí. Su rostro familiar de repente se cerró, y Zhu Yao simplemente sintió un escalofrío en lo más profundo de su corazón, mientras una sensación extraña surgía. Mientras pensaba, todavía era incapaz de acostumbrarse a la forma humana de Mush Mush, especialmente a su pequeño rostro parecido a un debilucho. Poco. Estaba murmurando para mí mismo. Zhu Yao se rió entre dientes. Oh. El hongo la miró y frunció el ceño, como si quisiera preguntar algo. Después de abrir y cerrar la boca un par de veces, al final cambió de tema. ¿No vas a volver a tu forma humana? Minnesota. Ella, sin embargo, no le ocultó este asunto. Me transformé demasiado rápido antes, por lo que solo puedo restaurar mi forma humana después de unos días. Oh, entonces que descanses bien. Voy a regresar primero. El hongo le dio algunas palabras antes de regresar a su propia cueva. Sin embargo, antes de irse, su expresión era un poco pesada, mientras se giraba para darle algunas miradas. ¿Tenía el espíritu del rock un maestro? Maestro en lo más profundo de su corazón inicialmente blanco puro, de repente surgió una emoción indescriptible. ¿Por qué sintió que esta palabra le sonaba un poco familiar? Zhu Yao planeaba dirigirse a la secta viento fluorescente cuando ella recuperado su humano forma. Actualmente, como a pedazo de jade que no tenía ninguna capacidad de movimiento, lo único que ella lo que podía hacer era dormir. Sin embargo, ella nunca esperó que hubiera de hecho ser alguien agredir su noche. Esa persona apareció de repente en su casa. No hubo ondas producidas por las artes divinas y, además, la puerta y las ventanas estaban bien cerradas. En un abrir y cerrar de ojos, el alojamiento adquirió simplemente una figura humana adicional. Su figura era especialmente alta y ella podía ver vagamente que era un practicante masculino. A pesar de que la luz de la luna era especialmente brillante dentro de la casa, todavía no podía ver claramente la apariencia de esa persona. Justo como Zhu Yao era acerca de hablar, ella era interrumpido por Yuyan. Yu Yao. Con un tono ansioso, la voz de su maestro resonó en su mente. Esta persona es el individuo que se infiltró en Lightning Divine Hall. Zhu Yao se quedó en blanco y se sintió eufórico un momento después. Ella rápidamente transmitió su voz. Entonces, ¿eso significa que mientras lo capturemos, el maestro puede abandonar este espacio dimensional? Varios métodos de esclavitud restringidos por edad comenzaron a llenar su mente. Yu Yao. La voz de Yuyan era solemne. El nivel de cultivo de esta persona es más alto que el mío. Entonces, ¿cómo diablos iba a jugar esto?
Afortunadamente, ella hizo no hablar afuera más temprano, de lo contrario, ella habría sido el que quedó atrapado. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer no hacer cualquier ruido. Esperar y ver. Zhu Yao se retiró de su interno vista, y en silencio continuado, a acto como a pedazo de jade. La habitación era extrañamente tranquilo, y hasta las cigarras de fuera de la ventana habían dejado de cantar. Tampoco se sabía con qué propósito esta persona vino aquí. Como alguna vez desde su apariencia, él tenía estado de pie dentro de la habitación sin moverse de su posición. Incluso Zhu Yao estaba a punto de creer que la razón por la que estaba aquí era simplemente porque le gustaba el suelo que pisaba. Finalmente, se movió. Volviendo la cabeza, recorrió la habitación con la mirada, como si estuviera buscando algo. Un momento después, sintió que una sensación divina la invadía. En este momento, Zhu Yao se alegró de no tener ni una sola hebra de energía divina en su cuerpo y haber regresado a su verdadera forma. Sin ninguna onda de energía divina, incluso si el sentido divino de otra persona pasara por ella, ella seguiría siendo simplemente una pieza normal de jade. Esa persona definitivamente no sería capaz de descubrirlo. ¿Eh? ¿Por qué era el próximo encima? Esa persona se retractó de su sentido divino y caminó directamente hacia la mesa. Como si la hubiera identificado, ni siquiera había soltero rastro de vacilación en sus pasos. ¿Hizo ella tener ser tan desafortunado? En un instante, Zhu Yao sintió que incluso su corazón había estallado. Afuera. ¿Qué pasó con la promesa de no ser descubierto? Un par de líneas de visión frías cayeron sobre su cuerpo. Aunque claramente no hizo nada, Zhu Yao todavía sentía una fría intención penetrando las profundidades de su corazón, como si estuviera a punto de ahogarse con su mirada. Justo cuando Zhu Yao no pudo soportarlo más y estaba a punto de hablar, de repente cambió su línea de visión. En un instante, tal como había aparecido, su figura desapareció de la habitación. ¿Qué amable de situación era este? Zhu Yao estaba completamente perdido. Sin embargo, ese sentimiento aterrador de antes todavía persistía en su corazón. ¿Quién diablos era esa persona? Un momento después, alguien abrió repentinamente una rendija de la puerta. Una cabeza entró furtivamente inspeccionando la habitación. Pequeño perra. Él era de hecho Tao Man Phenoms vino a buscar problema con ella durante el día. Hoy estaba marcado como día de Nigdual que en el calendario. ¿Esto fue incluso un asalto nocturno en equipo? Tao Manfen miró a su alrededor por un momento, antes de abrir con cuidado la puerta y entrar. Primero miró en silencio en el cama. Como aunque ella tenía confirmado eso, no uno estaba en la habitación, con el ceño fruncido, mientras buscaba a su alrededor. Justo cuando estaba a punto de irse, descubrió a Zhu Yao en la mesa y, en un instante, sus ojos se iluminaron. Zhu Yao de repente tenía a malo premonición. Jade divino. Tao Manfen recogió el trozo de jade de la mesa con una mirada emocionada. Después de inspeccionar su frente y su espalda, murmuró. Como pensaba, es la misma pieza. ¿Qué estaba tratando de hacer esta pequeña perra? No podría estar planeando hacerse pasar por ella otra vez, ¿verdad? Tao Manfen, sin embargo, no volvió a hablar. En cambio, se aferró a Zhu Yao y salió por la puerta con una mirada feliz. Su volador espada rosa, y ella directamente voló afuera de Adviento Salón de las Nubes. ¿A dónde la llevaba? Parecía estar muy emocionada mientras miraba el trozo de jade mientras volaba. La otra mano suya incluso acariciaba constantemente la superficie del jade. Ella acariciado su al punto Zhu Yao era sentimiento como aunque todo su cabello estaba erizado. Después de restaurar su forma humana, definitivamente iba a darse un baño. Del tipo en el que iba a frotar vigorosamente cada rincón de su cuerpo. Voló exactamente durante una noche entera y solo aterrizó en el suelo justo después de llegar a un pequeño mercado. Luego, sin embargo, entró en un patio apartado, y solo después de colocar varias capas de ocultación y formaciones de aislamiento en el exterior, finalmente entró a la casa. Después de mirar a su alrededor, sacó el jade con una mirada seria y comenzó a inspeccionarlo cuidadosamente. En orden a prevenir sí misma de ser expuesto, Zhu Yao hizo no emitir un sonido durante todo el recorrido. Tao Manfen reconoció claramente su verdadera forma, pero al ver su expresión inquieta, evidentemente, ella hizo no saber eso. Zhu Yao tenía ya cultivó una forma humana. Tao Manfen volteado el jade atrás y adelante, y miró fijamente en él, por mucho tiempo. Cuanto más miraba, más profundo se fruncía el ceño. Luego murmuró para sí misma. ¿Podría ser que esta pieza de jade se use simplemente para demostrar la identidad de uno como discípulo del Salón Divino del Rayo? Zhu Yao puso los ojos en blanco en lo más profundo de su corazón. Parecía que todavía no podía olvidarse del Salón Divino del Rayo, Un elemento del Lightning Divine Hall definitivamente no es tan simple. Tao Manfen respiró hondo y continuó inspeccionando para a largo mientras. Primero, ella meramente usado su desnudo ojos mirar, y luego, usó su sentido divino para recorrerlo. Luego, incluso insertó un poco de su energía divina. Esto es imposible. Al ver el jade divino completamente insensible, su expresión se volvió un poco fea. Luego intentó utilizar otros métodos, como bañarlo en agua, quemarlo bajo el fuego y plantarlo bajo tierra. Incluso Zhu Yao estuvo a punto de elogiarla por su dedicación y perseverancia. Ella se alegró en silencio de ser actualmente un pedazo de roca. De lo contrario, si esto continuara, incluso si ella no muriera, le habrían arrancado una capa de piel. Tao Manfen continuado a sacudida acerca de para un completo noche, y, durante todo el asunto, Zhu Yao actuaba silenciosamente muerto. Finalmente, apretó los dientes, condensó una espada espiritual y luego rebanado él al otro lado de su propio dedo. De repente, a grande número se produjeron perlas de sangre fresca, que fluían alegremente por su dedo.
Levantó su dedo sangrante y lo presionó sobre Zhu Yao. Muy bien, finalmente encontró el método correcto. Sin embargo, simplemente llegó demasiado tarde, ya que Zhu Yao ya había sido rociado con alguien. De otra persona sangre. No asunto como mucho ella era nagoteo su sangre en... Tin. Vinculante de dimensional espacio, éxito. El infierno. ¿Cuánto amor tenía para dar este espacio dimensional? ¿Cómo podría vincularse con cualquier persona al azar con una sola gota de sangre? Oye. Esta cosa reconoció la sangre, pero no la del dueño. En un instante, Zhu Yao sintió que se estaba volviendo loca. Maestro, ¿qué hacemos? Esta mujer no fue tan fácil de engañar como huevo de perro. Nosotros definitivamente no debe permitir su entrar en el espacio dimensional. Ella no lo ha hecho venir en. Yuyan dicho con la solemne voz. Capítulo 159. Maestro es liberado, Zhu Yao se retiró de su vista interior y, como había dicho su maestro, Tao Manfeng todavía estaba sentado frente a la mesa. Sin embargo, la energía divina que rodeaba su cuerpo de repente se había vuelto un poco más densa, y parecía como si todavía se estuviera volviendo aún más densa también. Incluso la energía divina que inicialmente estaba dentro de la habitación estaba comenzando a agitarse. Tao Manfeng sintió esta anomalía y su expresión se volvió alegre. Tomando a Zhu Yao, se sentó en la cama con las piernas cruzadas y comenzó a absorber la energía divina. Zhu Yao, hay movimientos anormales con la energía divina dentro del dimensional espacio. Yuyan's voz sonó en su mente. Zhu Yao se quedó en blanco, y solo entonces se dio cuenta de que el repentino aumento de la energía divina en el edificio en realidad provenía del espacio dimensional. ¿Ella realmente podría guiar la energía divina desde el espacio dimensional? Tao Manfeng meditado para un completo día, antes ella era capaz de absorber completamente la energía divina. Su nivel de cultivo había aumentado desde el nivel inicial de la deidad de la tierra en la etapa inicial hasta la etapa intermedia tierra deidad nivel. En este momento, ella ha interrumpido, y el anormal movimientos con el divino energía en el espacio dimensional también se detuvo. Como era de esperar, es un tesoro. Tao Manfeng recogió el trozo de jade divino y su rostro se llenó de emoción. Esta pieza de jade divino podría usarse para elevar los niveles de cultivo. Una vez más lo inspeccionó de un lado a otro y, de repente, liberó su sentido divino y lo envió al jade. El corazón de Zhu Yao dio un vuelco. Esta sensación se sintió exactamente igual cuando Goudan entró por primera vez en el espacio dimensional. Justo cuando estaba pensando en qué hacer, ese hilo de sentido divino de repente desapareció. Repelido atrás. Su pedazo de cuerpo de jade comenzó a emitió un brillo blanco, y actualmente, algo parecía ser transferido a través de su región de sentido divino. Banco, banco, banco. Después de algunos de esos sonidos, como frijoles derramados, algunas hierbas divinas cayeron del aire vacío, llenando instantáneamente todo el piso. Algunos de ellos incluso llevaban consigo tierra fresca. Estas son, Tao Manfeng se levantó abruptamente, recogió las hierbas divinas del suelo y abrió mucho los ojos. Divino espiritual césped, imperial viento rama, meridiano corte, lotus. Ella murmuró estos nombres uno tras otro, y cuanto más hablaba, más atónita se volvía su expresión. Como aunque ella no pude creer que ella era mirando en. ¿Cómo es esto posible? Todas estas eran hierbas divinas de grado extremo que se habían extinguido hace mucho tiempo, y era extremadamente difícil encontrar una de cada una en el reino divino. Maestro, ¿qué yendo en? Son hierbas divinas del espacio dimensional. Una parte de ellos habían sido trasladados fuera. ¿Transferido? Justo cuando Zhu Yao estaba atónito, la mesa dentro del edificio de repente tembló por unos momentos, antes de desaparecer en el siguiente instante. Incluso Tao Manfeng se sorprendió. Mientras en Zhu Yao's dimensional espacio, a regular de madera la mesa apareció de repente. ¿Esto es porque los elementos podían entrar y salir libremente del espacio dimensional? Por un momento, Zhu Yao realmente no pudo entender. Yuyan frunció el ceño por un momento antes de hablar. Existe una restricción para los elementos en este espacio dimensional. Lo que sale, una parte debe volver a entrar. Entonces esas hierbas divinas fueron cambiadas por una mesa de madera. ¿No era esto un déficit demasiado grande? Es porque esta mesa estaba en la posición más cercana a usted, por lo que fue enviada. Zhu Yao reflexionó por un momento. De hecho, cuando Tao Manfeng estaba inspeccionando esas hierbas divinas, lo que estaba más cerca de ella era esta mesa de madera. Entonces, en otras palabras, ella no puede ingresar al espacio dimensional, pero es capaz de recuperar los elementos en el espacio dimensional. No exactamente. Yuya miró la posición de esa mesa de madera. Ella usó un contrato de sangre para unir el espacio dimensional, pero después de todo, no era la sangre de su corazón. Por lo tanto, ella no puede ser considerada propietaria de este espacio dimensional. Las hierbas divinas que desaparecieron provenían todas de la esquina del espacio dimensional, por lo que creo que solo puede recuperar elementos de una posición particular. Zhu Yao instantáneamente lanzó un suspiro de alivio. Fue una suerte que no pudiera entrar. Tao Manfeng pareció comprendió este punto como bueno, como lo intentó consecutivamente varias veces. Primero, usó su sentido divino. A inspeccionar el jade, y entonces, varios tallos de divino las hierbas aparecerían en el aire vacío dentro del edificio. Sin embargo, correspondientemente, a pocos elementos haría desaparecer del edificio también. Y todos eran elementos más cercanos al jade. Maestro, tengo un plan. Es posible que puedas salir del espacio dimensional con anticipación. Después de aclarar el método básico, Tao Manfeng abandonó ese pequeño patio y llegó al mercado. Sin embargo, fue bastante inteligente al no sacar esos tallos de hierbas divinas.
En lugar de eso, simplemente alquiló una residencia en una cueva y comenzó su entrenamiento de aislamiento. Repetidamente goteó su sangre sobre el jade y luego guió hacia afuera la densa energía divina. El Dantian de Zhu Yao fue prácticamente restaurado, sin embargo, cada vez que intentaba restaurar su forma humana, la energía divina que guiaba era absorbida por Tao Manfen, sin dejar ni un poquito dentro del jade. Por lo tanto, ella básicamente no pudo materializarse en absoluto. Sin embargo, Zhu Yao no tenía prisa. Estaba esperando una oportunidad. Tao Manfen estuvo aislada durante más de 3 meses, y su cultivo se elevó instantáneamente al de un paragón de la deidad de la tierra. Con solo un paso más, podría lograr un gran avance hacia el nivel de la deidad profunda. En lo que respecta a elevar el nivel de un gran reino a otro, además de absorber energía divina, se necesitaba cierto grado de encuentros afortunados, por lo que se detuvo. En el momento en que salió del aislamiento, compró una gran cantidad de artículos diversos y luego sacó un caldero de Pemex. Ella quería refinar una píldora de energía profunda, una píldora divina que era capaz de permitir que una deidad de la tierra alcanzara instantáneamente el nivel de una deidad profunda de última etapa, y simplemente requería una gran cantidad de hierba espiritual divina. Fue extremadamente difícil encontrar esta hierba en el reino divino, pero en este momento no era un problema. Tao Manfen sacó el trozo de jade, pero esta vez, no insertó su sentido divino a modo de prueba, sino que instantáneamente liberó la mitad de su sentido divino en el trozo de jade. Incluso Zhu Yao pudo sentir que su propia región de sentido divino estaba siendo asaltada, provocando una leve sensación de dolor. En un instante, el cueva residencia convertirse como brillante como día, mientras la pieza de jade liberaba una luz blanca penetrante sin precedentes. Tao Manfen esperó con entusiasmo las diversas hierbas divinas que descenderían del cielo. Parecía poder verse a sí misma entrando en el nivel paragón de la deidad profunda, e incluso en los niveles futuros de la deidad dorada, la deidad pesada y la deidad alta. Incluso podía verse a sí misma entrando en la torre divina del rayo y ascendiendo a un dios. Mientras tuviera este pedazo de jade, definitivamente podría volver a estar por encima de todos los demás y cultivarse hasta la cima. Ella pareció a ser incapaz a contener su propia excitación, como no importa cuán penetrante fuera la luz, ella la miró fijamente sin pestañear. Cuando apareció una sombra dentro de la luz blanca, no pudo evitar dar un paso adelante, y justo cuando estaba cerca de alcanzar su mano hacia él, de repente, todo de él la luz se retrajo en un instante. Allá no fue cualquier divino hierbas o divino medicamento enfrente de sus ojos, solo un hombre, vestido con una túnica blanca como la nieve, la miraba con ojos helados. Tao Manfen estaba atónito y aparentemente estaba acerca de decir bruscamente afuera. ¿Estás de repente, en a destello? Esa figura una vez más desapareció de sus ojos, y frente a ella había un piso lleno de muchas hierbas divinas que se habían extinguido hace mucho tiempo. En el divino reino. Como esperado, ella era justo imaginando cosas más temprano. Sella tu región de sentido divino lo más rápido posible. Julian condensó su energía divina y golpeó el trozo de jade en el suelo. Mientras convertía con fuerza a Zhu Yao de nuevo en su forma humana, instruyó con voz solemne. Zhu Yao siguió sus instrucciones, y en el segundo antes de sellar su región de sentido divino, pudo ver débilmente a Tao Manfen sentado en un piso lleno de hierbas divinas con una expresión emocionada en su rostro. Maestro, ¿estás fuera? Zhu Yao se abalanzó hacia adelante y abrazó con fuerza a la persona frente a sus ojos. Su presencia escalofriante y familiar inundó su pecho en un instante, y de repente sintió que podía seguir siendo tan obstinada como lo era ahora. Maestro. Minnesota. Julian respondió ligeramente, mientras extendía su mano para acariciar la cabeza de su discípulo. Esta sensación de contacto que había anhelado, como era de esperar, solo podía sentirse cómodo mientras salvaguardaba a su estúpido discípulo por su lado. Por eso, él acariciado con fuerza a pocos más veces, y sin dándose cuenta las yemas de los dedos se deslizaron por sus cálidos labios. Inconscientemente, bajó la cabeza, y justo cuando estaba a punto de presionarla, amante. Una bestia redonda y regordeta de repente se apretó entre ellos y se sentó justo encima de su cabeza. Llegando a sus dos frente patas, él enganchado sobre su del discípulo espalda. Aprovechando esta oportunidad, agitó sus alas, alejando por completo a cierto maestro. Señora, finalmente puedo verte. Realmente te extraño, ¿sabes? Oh, esta bestia quiere dar a luz pequeñas bestias contigo. Sésamo. Zhu Yao se quedó en blanco, mientras lo llevaba por su pequeño alas. ¿Por qué estás fuera también? Me volví pequeño y me escondí dentro de esa mala persona. Sésame agitó su gran cola mientras colgaba del cuerpo de Zhu Yao. Señora, ni siquiera me importo. Ha pasado tanto tiempo y aún así no vas a abrazar a esta bestia. Zhu Yao se expresión oscurecido. Ella intentó conseguir Sésamo fuera de su cuerpo, pero fue en vano. ¿Por qué las palabras de Sésame se estaban volviendo uniformes? ¿Más pegajoso? Atrás entonces, él era comprensible desde ella era un dragón que poseía un linaje que podía suprimirlo, pero ahora, ella era solo un pedazo de jade, no hay necesidad de que la adore así, ¿verdad? Señora, mire, me volví así de delgada. Te extrañé mucho. Sésamo. Si no te bajas de mí, ¿crees que te haré aún más delgada? Amante, estás entonces implacable, entonces malvado, entonces absurdo. Largarse. Amante. Sésame todavía tenía algunas cosas que decir, sin embargo, de repente sintió su cuerpo convirtiéndose luz. Es completo cuerpo era aumentó arriba por a gran fuerza, y luego, con un golpe, fue arrojado por la puerta. Julian agitó las manos y casualmente estableció otra restricción en la puerta.
Como era de esperar, no debería haber aceptado su del discípulo idea de levantamiento a mascota atrás entonces. Él se preguntó si todavía era posible tirarlo ahora. Maestro, tu lanzamiento fue demasiado despiadado, ¿verdad? Ya ni siquiera puedo ver la figura de Sésame. Yuya miró a su discípulo y su mirada se posó en las dos marcas de garras de bestia en su cuello. Sus cejas se fruncieron y el frío aura de su cuerpo una vez de nuevo inundado afuera. Alcanzando afuera, su mano lanzó un arte de eliminación de suciedad, eliminando instantáneamente esos dos marcas sin dejar rastro. Sin embargo, su línea de visión seguía exactamente en la misma posición y no se movió durante un largo rato, como si hubiera algún tipo de suciedad que no se pudiera lavar. Mas maestro, el corazón de Zuyao tembló. Si me miras tan intensamente, no podré contenerme. Zuyao. Ah. Banda su ropa. Seguro. ¿Quieres que sea de un blanco impecable o medio oculto y medio visible? Solo dilo, no hay necesidad de ser modesto. Desde que descubrió que el sentido divino de Tao Manfen podía usarse para intercambiar objetos dentro del espacio dimensional, Zuyao sintió que este método podría usarse para sacar a su maestro. Por lo tanto, había estado esperando el momento en que iba a cambiar por una gran cantidad de artículos dentro del espacio dimensional. Como se esperaba, para lograr un gran avance en el nivel de la deidad profunda, Tao Manfen había decidido comenzar a refinar la píldora de energía profunda. Desde lo profundo energía bolita requerido a grande cantidad de divino Spirit Grass, hizo que su maestro moviera una gran cantidad de divino Spirit Grass a la esquina del espacio dimensional de antemano. Tao Manfen no pudo ver la situación exacta dentro del espacio dimensional. Espacio. Durante sus varios intentos de intercambiando artículos, ocasionalmente, había momentos en que todo lo que recibía era hierba espiritual divina. Naturalmente, ella creería que había una gran cantidad de hierba espiritual divina dentro. Por lo tanto, para refinar la bolita, salió a preparar muchos artículos, ya que planeaba intercambiar una gran cantidad de ellos de una sola vez. Su maestro podría entonces aprovechar esta oportunidad para salir, mientras traía a Sésame con él. Sin embargo, Tao Manfen fue quien quedó atrapado dentro del espacio dimensional, algo que Zuyao nunca había esperado. Inicialmente, ella había pensado que los que entrarían serían los diversos elementos Tao Manfen tenía preparado. Onsharia, ¿sabías que el espacio dimensional la absorbería directamente en él? ¡Qué niño tan desafortunado! Y, mirando su expresión, ella tampoco parecía ser consciente de que estaba atrapada dentro. La razón por la que su maestro hizo que Zuyao sellara su región de sentido divino fue probablemente para evitar que ella se diera cuenta. Sin embargo, había un punto que ella no parecía entender. Al final, ¿sabía Tao Manfen que Zuyao era en realidad esta pieza de jade? Y ese día, ¿por qué entró Tao Manfen en su habitación? Ella no es consciente de tu verdadera forma, más bien, simplemente vio a través de la verdadera forma de ese hongo. Yuyan le acarició la cabeza y le explicó con voz solemne. ¿Estás dicho? Ella era mirando para Mush Mush. Minnesota. Yuyan asintió. Ella debe haber sospechado de él, de ahí la razón ella intentó a prueba a él. En el día ella interrumpido el ustedes dos, lo más probable es que fuera simplemente para ver la verdadera forma de ese hongo. Aunque el brillo del relámpago en su palma en aquel entonces parecía aterrador, era simplemente un arte utilizado para inspeccionar y revelar la verdadera forma. Y estaba dirigido a ese espíritu hongo. ¿Fue esa la razón por la que su maestro dijo que simplemente tenía que quedarse allí sin moverse? Ella seguramente se ocultó muy profundamente. Y en aquel entonces ella en realidad pensaba que era un poco lamentable. Ese dragón de agua que Miaolin lanzó en aquel entonces fue definitivamente la retribución que merecía, Capítulo 160. Repentino cambiar vamos. Yuyan liberó la restricción en la residencia de la cueva, convocó su espada voladora y atrajo a Zuyao a su lado. ¿Volveremos al Advent Cloud Hall? Preguntó Zuyao casualmente. Yuyan volvió la cabeza y la miró. Regresaremos al Salón Divino del Rayo. Ah. Pero Goudan todavía está en Advent Cloud Hall, si me alejo demasiado de él, ¿no me volveré, Solo entonces Zuyao se dio cuenta que, desde que su maestro la ayudó a materializarse, ella había mantenido su forma humana. ¿Qué está sucediendo? Yuyan acariciado su cabeza. Eso deidad femenina. ¿Te refieres a Tao Manfen? Zuyao abrió mucho los ojos. De repente recordó que ella también estaba atada a ella, y que esa persona estaba incluso en su espacio dimensional. En otras palabras, ¿no tendré que estar continuamente atado a Goudan de ahora en adelante? Minnesota. En realidad, hubo un beneficio como este. Como era de esperar, esa pequeña perra era una niña muy desafortunada, ¿Está realmente bien simplemente dejar a Goudan y Mush Mush en Advent Cloud Hall? Zuyao estaba un poco preocupado. Esa persona que se infiltró en Lightning Divine Hall aún podría estar en Advent Cloud Hall. Sí, su objetivo somos nosotros. Yuyan frunció el ceño. Esos dos son monstruos espirituales en primer lugar. En cambio, cultivarse en Advent Cloud Hall es mejor para ellos. Pero champiñones, Yuyao. Yuyan interrumpió sus palabras y dijo con voz solemne. Él no es Wang Shuzi. Zuyao enviado el champiñón a papel grúa, narración a él eso. Ella iba a regresar al bosque primero, antes de seguir a su maestro. Como ellos preparado a devolver a Iluminación Divino Sala. Esta ciudad no estaba exactamente muy lejos del Lightning Divine Hall. Con la velocidad de la espada voladora de su maestro, podrían regresar en una hora como máximo. Sin embargo, antes de que pudieran irse, se produjo un cambio. Justo cuando la espada voladora se levantó, de repente, toda la ciudad tembló.
Todos los practicantes divinos convocaron sus espadas voladoras una tras otra, y un instante después, comenzaron a aparecer grietas en el suelo. Tan ancho como un barranco sin fondo, incluso los edificios que antes estaban bien alineados colapsaron uno tras otro. A momento más tarde, el completo ciudad era tragado por aquel barranco. El suelo parecía como si hubiera sido cortado limpiamente. Maestro, esto es, incluso ellos, que estaban en el cielo, podían sentir ese terremoto momentáneo. Yuyan agarró a Zuyao e instantáneamente la atrajo hacia su lado. Sígueme. Este terremoto fue demasiado anormal, e incluso no sintió nada de eso antes de que sucediera. ¿Quién hizo estos barrancos agrietados? El número de deidades en el cielo comenzó a aumentar. La mayoría de la gente de la ciudad eran practicantes divinos que se cultivaban de forma aislada. Este repentino terremoto no les dio más remedio que romper con fuerza su aislamiento. Incluso hubo personas que habían resultado heridas por descuido debido al rebote de la energía divina. ¿Qué yendo en? ¿Dónde hizo este barranco venir de? ¿Es él una agresión por el demoníaco inmortales? Cada vez más personas comenzaron a expresar sus dudas y el cielo estaba completamente desordenado. De repente, dentro del barranco en expansión, una figura salió volando. Parecía haber sufrido una lesión grave, e incluso mantenerse estable sobre su espada voladora era un poco difícil. Es un discípulo del distrito Advent Cloud Hall. Algunas personas lo reconocieron y se apresuraron a recibirlo, llevándolo a su lado. Sin embargo, lo que encontraron fue un cuerpo lleno de sangre e incluso le faltaba uno de los brazos. Y él pareció como incluso su primitivo sufrió lesiones intensas. El gente aquí poseído en el menos el cultivo de un deidad de la tierra, y aunque las grietas eran aterradoras, no eran capaces de dañar a estas personas que ya se habían convertido en deidades. La mayoría de ellos solo habían resultado heridos por su único rebote de energía divina, sin embargo, no había nadie más que resultara tan gravemente herido como él. ¿Qué pasó? La gente se agotó, ya que evidentemente se había topado con un asunto enorme. La puerta celestial. Esa persona era incluso incapaz de hablar con claridad. Con una mirada asustada, continuó. La puerta celestial del mundo espiritual del relámpago colapsó. Cuando sus palabras cayeron, todos respiraron escalofriantemente. La puerta celestial era un camino definido que una persona debía cruzar al ascender del reino inferior al reino superior. Si el celestial puerta eran a colapsar, eso haría significar en los ciudadanos de ese mundo, ya no podría ascender. ¿Cómo es eso posible? Aunque la puerta celestial fue denominada puerta, no tenía forma física. Lo que todos podían ver era simplemente una luz guía. Esa luz nunca se había extinguido desde la antigüedad, conectándose desde un mundo a otro. Solo gente, Ons tenía experimentado el ascensión, iluminación, tribulación, haría aparecer dentro esa luz. Es cierto. Dijo ese discípulo herido. La luz guía del mundo espiritual del rayo desapareció repentinamente. Toda la multitud se quedó en silencio y sus expresiones variado. Ellos podrían todo débilmente sentido eso a enorme incidente estaba a punto de ocurrir. Maestro, ¿qué tipo de lugar es el mundo espiritual del rayo? Zuyao volvió la cabeza. Solo para ver la expresión en el rostro de Yuyan hundiéndose más que nunca en comparación con el pasado. Al escuchar su pregunta, él se giró, la miró por un momento y dijo. Nuestro mundo de cultivo se conoce como el mundo espiritual del rayo. ¿Qué? Zuyao abrió mucho los ojos con fiereza. ¿Estás diciendo que lo que fue destruido antes es el camino de nuestro mundo anterior para ascender a una deidad? Yuyan asintió. Como si quisiera decir algo, su expresión de repente transformado frío. Abrazando sobre Zuyao, con su volador espada, en a destello, el izquierda el cielo arriba el barranco donde estaban estacionados antes. Desde dentro de ese gigantesco barranco, de repente se emitió una luz blanca, cargando directamente hacia el cielo. En el momento en que aparecieron los rayos de luz, una fuerte presión lo atacó, extendiéndose instantáneamente hacia todos los rincones del reino divino. Entre la multitud de personas que se detuvieron en el cielo antes, algunos eran incapaces de huir en tiempo, y de este modo eran engullidos dentro de la luz blanca. Zuyao concentró sus sentidos y no podía atreverse a creer lo que veía. Maestro, expresión espiritual. Esos rayos de luz eran en realidad energía espiritual. Metal, madera, agua, fuego y tierra, los 5 tipos elementales de energía espiritual no, incluso relámpagos, viento y otros tipos de energía espiritual mutada también se mezclaron en ellos. ¿Qué está pasando? Este era claramente el reino divino, y solo debería existir energía divina. ¿Por qué haría espiritual energía a aumento arriba, y en semejante densidad? Los rayos de luz blanca llegaron rápidamente y también se fueron. En menos de 15 minutos, la luz empezó a desvanecerse, hasta que desapareció por completo. Y las personas en el cielo que antes no pudieron escapar a tiempo, fueron reveladas una vez más. Mi cultivo aumentó. De repente, una persona exclamó, lo que instantáneamente recibió varias respuestas de otros también. Mi cultivo también aumentó. Esa luz blanca aumentó instantáneamente mi cultivo en 2 niveles. A mí también. A mí también. Justo que en el mundo era eso blanco luz. Así es, en realidad es capaz de elevar instantáneamente los niveles de cultivo. ¿Justo en qué parte del mundo lo hizo bien ED? Todos se miraron y apenas podían creerlo. Su propio ojos. Cada soltero persona OMS era envueltos por esa luz blanca, de repente aumentaron su cultivo. ¿Hizo no uno aviso eso era espiritual energía? Maestro. Yuya negó con la cabeza y solo entonces Zuyao se dio cuenta de que no era una buena idea revelar este asunto.
La razón por la que pudo ver que estaba hecho de energía espiritual fue por su afinidad completamente perversa hacia la energía espiritual. Y cualquiera que ascendiera al reino superior ya tendría sus venas espirituales limpiadas por la tribulación del rayo. Entonces, naturalmente, nadie podría sentir que estaba hecho de energía espiritual. Si todos supieran que la energía espiritual seguiría siendo efectiva para su cultivo, y de una manera tan grande, entonces lo más probable es que formarían grupos y se dirigirían hacia el reino inferior. Amante. De repente, Sésame salió de la bolsa del monstruo espiritual y, con una expresión aturdida, miró el barranco desde donde se emitía la luz blanca. Esa luz blanca de antes tiene tu aura. ¿Qué hizo tú decir? Dentro eso blanco luz más temprano, él parece como tú eran, allá. ¿Cómo es eso posible? Zhu Yao estaba estupefacto. Ella claramente no hizo nada, entonces, ¿cómo podría liberar esa luz blanca? Lo digo en serio. Las orejas de Sésame se enderezaron y comenzó a verse aún más aturdido. Realmente lo sentí. Volvamos por ahora. Las cejas de Yuyan se fruncieron, mientras inmediatamente volaba en dirección al Lightning Divine Hall con su espada voladora. Voló extremadamente rápido, hasta el punto de que el paisaje circundante se había convertido en líneas borrosas. La mano que sostenía a Zhu Yao también se había tensado, mientras su expresión comenzó a volverse aún más imponente. Maestro. Zhu Yao no pudo evitar sentirse ansiosa, ya que sintió débilmente que debía haber descubierto algo. Después, cuidadosamente reflexionando para un momento, su corazón se hundió. ¿Tiene eso? ¿Alguien nos descubrió? Para que su maestro se pusiera tan tenso, aparte de la persona que se infiltró en Lightning Divine Hall, no podía haber nadie más. Yuya no respondió. En cambio, presionó suavemente a Zhu Yao contra su propio pecho y la protegió a su lado. Inclinándose hacia su oído, murmuró suavemente. El maestro está aquí. Zhu Yao solo podía agarrarse con fuerza a sus mangas. Su maestro había dicho que el nivel de cultivo de esa persona era más alto que el suyo. Si realmente ocurriera una pelea, tampoco tenía la confianza de la victoria absoluta. De repente, ella comenzó a arrepentirse. No laboral duro en su cultivo, y actualmente, en cambio, se había convertido en una carga. Maestro, ¿por qué no en cualquier caso, ella no pude de hecho morir? Disparates. Sabiendo lo que estaba a punto de decir, la voz de Yuyan instantáneamente se volvió fría, e incluso tenía un leve tono reprimido. Enojo. Por costumbre, él alcanzó afuera su mano, le acarició la cabeza y suspiró. Ser obediente. ¿Pero es él posible escapar? Yuyan se hundió en silencio para un momento. Creer en su maestro. Es definitivamente posible. En realidad, una voz helada sonó y Yuyan se detuvo de repente. No lejos enfrente de ellos, a negro cifra permaneció aún en el aire. No había una espada bajo sus pies, ni tampoco artefactos divinos. Simplemente estaba parado allí en el aire, vestido completamente de negro y con un par de manos detrás de la espalda. Claramente no emitió ninguna presión, sin embargo, aún podían sentir el aura de esa persona. Dirigiendo ligeramente su mirada hacia ellos, Zhu Yao una vez más sintió ese escalofrío penetrante, como si su corazón estuviera a punto de congelarse. Soberano Yuyan. Escupió estas tres palabras, sin embargo, no había ni la más mínima emoción en su tono, como si no hubiera ningún significado en las palabras que acababa de decir. Yuyan no respondió, sino que simplemente frunció el ceño. Después de mirar fijamente a la parte contraria por un momento, pudo sentir la seriedad cual él tenía nunca una vez desplegado antes. A momento más tarde, él suavemente liberado Zhu Yao de su lado. ¿Qué estás tratando de hacer? Zhu Yao se puso nervioso al instante, y ella reflexivamente lo agarró de las mangas. ¿Estás tratando de ahuyentarme? Ser obediente. Sin embargo, él simplemente extendió la mano para acariciarle la cabeza. El infierno. Zhu Yao aparentemente estaba a punto de maldecir. ¿Realmente tenía que ocurrir un evento de autosacrificio tan grande en este momento? Si no podía vencerlo uno a uno, entonces podrían atacar juntos. Ni se te ocurra, el que debe irse eres tú. Incluso después de morir, todavía puedo. Antes de permitirle terminar, sin previo aviso, Yuyan le dio unos golpecitos en la frente. Zhu Yao instantáneamente sintió la energía divina en su completo cuerpo dispersando, y ella regresó a pedazo de jade al momento siguiente. ¿Qué el infierno? Yuyan con fuerza lanzar su ael atrás, y solemnemente dicho. Sésamo. Sésame saltó de la bolsa de la bestia espiritual y se aferró a Zhu Yao, a quien Yuyan arrojó con su boca. Sésamo, liberar a mí. Sésame, sin embargo, parecía como si no pudiera oírla, mientras continuaba volando en dirección al Lightning Divine Hall. Mientras que ese hombre vestido de negro, como si él tampoco pudiera verla por completo, continuó parado donde estaba, sin hacer ningún movimiento. Sésamo. Te estás rebelando contra mí. ¿Cuándo fue él tan obediente a su maestro? Zhu Yao se puso furiosamente ansiosa, pero se alejaba cada vez más. Cuando giró para mirar, solo pudo ver dos figuras enfrentadas, en un cielo lleno de rayos de relámpagos. Maestro. De repente, esa figura negra, que la había estado mirando como un objeto inútil, se giró para mirar en la dirección en la que se fue Zhu Yao. En ese momento, Zhu Yao simplemente sintió una gran fuerza de presión cargando directamente hacia su sentido divino. Sintió como si todo su cuerpo estuviera siendo destrozado por esa presión, y su divina sentido era dolor con incomparable dolor. Incluso el cuerpo de jade estaba comenzando a romperse. Presión era. Eso es todo por hoy, pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones, gracias.